Ruby. El destino de un Grimm capítulo 27. Caída eterna, parte 2. Pirra se sobresaltó al oír el sonido de una bandada de pájaros que volaba entre los árboles. Preocupada por si un Grimm los hubiera asustado, Pirra miró de dónde venía la bandada y observó el área con atención. La zona de donde provenían los pájaros era una zona situada por encima del claro en el que se encontraban. Con sus ojos muy entrenados, la chica de ojos verdes se dio cuenta de que la hierba en la parte superior de la pequeña pendiente había sido removida. Como si algo, o varias cosas, hubieran estado allí recientemente. Eso es extraño, pensó Pirra, con la preocupación frunciendo el ceño. Si fuera un Grimm, ya habría saltado y nos habría atacado. Antes de que la muchacha espartana pudiera pensar mucho en la repentina ruptura de la monotonía, la voz de una joven interrumpió su concentración. «Pirra», preguntó Ruby vacilante, «¿estás bien?». La chica más joven se sintió atraída por la pelirroja cuando vio a Pirra mirando fijamente a lo lejos, con una mirada concentrada pero ansiosa en su rostro. Pirra pareció salir de cualquier aturdimiento en el que se encontrara y le dio a Ruby una sonrisa poco entusiasta. «Sí», respondió Pirra brevemente, antes de volver a mirar hacia el precipicio sobre el claro. Definitivamente había algo allí arriba. Pirra había aprendido hace mucho tiempo a confiar en sus instintos, especialmente en una zona peligrosa como esta, pero no podría haber sido un Grimm. Entonces, ¿qué se escondía allí? Un desagradable sonido de sorbo rompió la concentración de Pirra por segunda vez ese día. Al mirar hacia abajo, Pirra vio que el frasco que acababa de llenar literalmente segundos atrás estaba ahora completamente vacío de nuevo. «Nora», gritó Pirra a un lado, asustando tanto a Ruby que saltó al aire. Al ver que la chica mayor estaba ocupada regañando a su compañera de equipo, Ruby decidió dejar a Pirra en paz y volver a sus asuntos. Sin embargo, cuando se dio la vuelta para reunirse con sus compañeros de equipo, la chica con capucha se dio cuenta de que faltaba algo. O para ser más precisos, alguien. «Oye, ¿dónde está Fenrir?». «Uf». Jaune gruñó cuando fue arrojado al suelo por lo que parecía ser la enésima vez. Apenas el chico había tomado la estúpida decisión de arrojar el frasco de savia roja y golpear accidentalmente a Cardin en el pecho con él, cuando el resto del equipo CRDL lo arrastró de regreso al denso follaje y recibió la paliza de su vida. En verdad, si no fuera por las enormes reservas de aura del chico, estaba seguro de que ahora sería un desastre sangriento y lleno de moretones. Durante los últimos minutos, el larguirucho adolescente se había visto obligado a seguir un patrón en el que la tripulación de Cardin lo sostenía y luego el jefe bruto lo enviaba de vuelta al suelo. A Jaune le dolía todo el cuerpo y le escocían partes de la cara por todos los golpes que había recibido. El aura de Jaune era sin duda más grande que el promedio, pero no ilimitada. Podía sentirla dentro de sí mismo, se estaba agotando. Antes de que el rubio pudiera pensar mucho en la idea de escapar mientras nadie lo sujetaba, Cardin levantó al adolescente más pequeño del suelo, echó el puño hacia atrás y le dio un golpe de izquierda en el ojo. Otro destello de dolor aturdió el cerebro de Jaune mientras caía a toda velocidad sobre el pasto. A juzgar por el hecho de que ahora era realmente difícil abrir su ojo derecho, Jaune sintió que era razonable suponer que ahora estaba empezando a formarse un moretón allí. «Bueno. Supongo que aquí es donde las cosas empiezan a ponerse más dolorosas». «Sabes que eso no fue muy inteligente, muchacho Jaune», dijo Cardin amenazadoramente, haciendo girar los hombros mientras sus compinches se burlaban para alentarlo. Acostado en el suelo, Jaune no pudo evitar estar un poco de acuerdo con la declaración de Cardin. «Sí, probablemente no fue tan inteligente», reconoció sin palabras, «pero no voy a mentir, me sentí bien». Cardin avanzó perezosamente y levantó a Jaune del suelo nuevamente, manteniéndolo ahora suspendido en el aire como si el niño fuera tan liviano como una pluma. «Me aseguraré de que te envíen de vuelta con mamá en pedacitos diminutos», dijo el niño más grande, sacudiendo a Jaune con fuerza en su agarre. Jaune, sin embargo, apenas reaccionó. A pesar de todas las amenazas y todos los golpes que había recibido, Jaune estaba extrañamente contento. En su mente estaba seguro de que había hecho lo correcto, había protegido a su compañero de equipo y se negaba a hacer lo que este matón le ordenaba. «No me importa lo que me hagas», dijo Jaune lentamente, su voz teñida de un dolor persistente antes de mirar a Cardin con el ceño fruncido, «pero no te meterás con mi equipo». Aparentemente esta no era la reacción que Cardin esperaba, o de hecho esperaba, ya que su sonrisa arrogante se transformó en un ceño fruncido enojado y levantó a Jaune aún más alto en el aire. «¿Qué?», preguntó, esbozando una sonrisa sardónica en su rostro en un intento de ocultar su irritación.
¿Crees que hablar así te hace más fuerte? ¿Crees que ahora eres un hombre grande y fuerte? Jaune no se molestó en responder esas preguntas, porque en su mente ya sabía la respuesta. Si realmente fuera fuerte, nunca habría permitido que una situación como esta sucediera. En primer lugar, no se habría permitido convertirse en el chico de los recados de Cardin. En realidad, lo único que estaba haciendo ahora era compensar los errores que ya había cometido. Y, para ser sincero, lo estaba haciendo bastante mal. Sé que no soy duro, Cardin. No me estás diciendo nada que no sepa ya, pensó Jaune, mientras una sonrisa autocrítica se abría paso lentamente en su rostro. Esta sonrisa solo enfureció aún más a Cardin y con un grito furioso, fue a darle otro puñetazo salvaje en la cara al rubio. Jaune simplemente cerró los ojos y esperó el dolor que sabía que vendría. No importa lo que pase después de que todo esto termine, pensó el chico en esa fracción de segundo hasta que el puño de Cardin impactó su rostro, me aseguraré de que mi equipo esté protegido, incluso si no estoy cerca. El puño de Cardin encontró su objetivo y Jaune se encontró inmediatamente con un destello de luz cegador. Pero el destello no solo se produjo detrás de sus ojos, sino que iluminó toda la zona alrededor del chico, tan repentino y agudo como una granada aturdidora. Y cuando la parte trasera de Jaune se familiarizó con el suelo, se dio cuenta de otro hecho también. Espera un minuto, eso ni siquiera dolió. ¡Ak! Por encima de él, Cardin dejó escapar una exclamación de sorpresa y dolor, mientras sus compañeros de equipo se frotaban furiosamente los ojos cegados. Jaune miró hacia arriba y observó desconcertado cómo el moreno se agarraba la mano, que ahora palpitaba, mientras los nudillos empezaban a ponerse de un rojo furioso. Para Cardin, fue como si hubiera intentado golpear el casco de un Bullets. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Jaune, antes de que un sonido agudo llamara su atención. Un segundo después, el adolescente se dio cuenta de que el zumbido provenía de él. Jaune bajó la mirada hacia sus manos y abrió mucho los ojos en estado de shock al comprender lo que estaba viendo. Sus manos brillaban con una luz blanca pura. Observaba fascinado cómo la energía blanca recorría sus extremidades, iluminándose y atenuándose al ritmo de los latidos de su corazón. ¿Es esto?, se atrevió a esperar, con una pequeña sonrisa de emoción apareciendo en su rostro, ¿es esta mi semblanza? Desafortunadamente, antes de que Jaune pudiera pensarlo más, Skylark se deshizo de los puntos borrosos en su visión y, en represalia, pateó a Jaune en la espalda, enviando al niño a caer de cara al suelo. Jaune se levantó lo más rápido que pudo, miró a Cardin, ahora recuperado y completamente enfurecido, mientras Dove y Russell lo flanqueaban. Veamos qué tan hombre eres en realidad, dijo el chico más grande y se enfureció. Jaune frunció el ceño y apretó los puños mientras intentaba levantarse del suelo. Lo que fuera que acababa de pasar con su aura, tendría que esperar hasta más tarde. Ahora mismo, tenía que encontrar una forma de librarse de lo que seguramente sería una paliza unilateral. Cardin. Una voz atronadora atravesó el aire y atrajo a todos los que estaban en el claro hacia la fuente. Lo que encontraron hizo que Cardin se enfureciera de inmediato. Fenrir Lupus entró con confianza en el claro, sus ojos azules brillaban con furia apenas controlada. Sky y Dove se colocaron frente a Jaune, tratando estúpidamente de ocultar al chico de la vista de Fenrir. El Grim, sin embargo, se centraba más en las brillantes manchas rojas que cubrían el peto de Cardin, y luego su mirada se desvió hacia la caja temblorosa que todavía estaba llena de avispas rapier. ¡Ah!, exclamó el alfa, juntando las piezas del rompecabezas para descubrir lo que probablemente había sucedido para llevar a la escena que tenía frente a él. Así que por eso querías las avispas. Vete a la mierda, chucho. Gruñó Cardin amenazadoramente, sin mucho efecto. Y supongo que Jaune no estuvo de acuerdo con tu pequeño plan, continuó Fenrir, desafiando a uno de los seguidores de Cardin a atacarlo solo con los ojos. Esto es solo un pequeño desacuerdo Grim, mintió Cardin, caminando ligeramente hacia adelante en una demostración de dominio. Simplemente regresa con los demás y olvídate de que alguna vez viste esto. Jaune se mordió el labio, preocupado. Fenrir estaba adoptando una actitud admirable, pero Jaune acababa de ver la minúscula gota de sudor que le caía por la sien. Sabía que esto era malo, los superaban en número 4-1 y, a diferencia de la pelea en la cafetería, ahora todos tenían sus armas. Todos saben cómo usar sus armas también, supuso Fenrir en su cabeza, solo he tenido la mía por menos de 15 días, todavía estoy tratando de entenderla. Aún así, Fenrir hizo lo que todos los Grimm hacen cuando están en una situación difícil. Reprimió su miedo y se mantuvo firme, ocultando su preocupación con rabia.
No me voy a ir a ningún lado, Cardin, dijo Fenrir en voz baja. Ya te divertiste, ahora déjalo ir. La cola de Fenrir se agitó detrás de él amenazadoramente, pero ninguno de los chicos retrocedió. Jaune se puso de pie, tembloroso, incapaz de dar un solo paso hacia adelante debido a los dos cuerpos que tenía frente a él. Fenrir. Gritó Jaune, intentando demostrar con su rostro que quería que el Beowulf se escapara. Esto es malo. El rostro de Jaune retrataba claramente sus pensamientos de pánico. Si su aura se agota, todos estaremos en problemas. Está bien, Jaune. Fenrir miró por encima de las cabezas de los otros adolescentes para mirar fijamente a Jaune. Lo has hecho bien. Fenrir dio su mejor sonrisa tranquilizadora, aunque pareció más una mueca, antes de centrar su atención nuevamente en su mayor molestia en Beacon. Última oportunidad, murmuró amenazadoramente, apretando los puños mientras sentía que la adrenalina empezaba a correr por su cuerpo. ¿Qué tal si vienes aquí y me conviertes en una bola de pelo rabiosa? Lanzó el desafío Cardin, levantando su maza en sus manos y blandiéndola amenazadoramente hacia el alza. Envalentonados por la bravuconería de sus líderes, el resto del equipo de Cardin sacó sus propias armas y miró con picardía al lobo. Russell tenía un par de dagas que tenían cámaras de polvo en las empuñaduras que le recordaban a Fenrir la espada de Weiss. Ski tenía una alabarda de aspecto amenazador y Dove tenía una espada que tenía una cámara de revólver incrustada en la empuñadura. Dagas, alabardas, espadas, pistola y mazas. Fenrir enumeró mentalmente mientras apretaba la mandíbula. Parecía que intentar intimidar a esos idiotas para que se sometieran no estaba funcionando. Bueno, supongo que ya no hay forma de evitarlo. El alfa sabía que estaba en gran desventaja, pero no tenía sentido preocuparse por eso ahora. Como Grimm, su manada preferiría verlo caer en batalla antes que huir como un cobarde. Aunque no tengo intención de morir a manos de estos matones. Lentamente, Fenrir levantó su brazo derecho frente a su cara y luego presionó las 4 almohadillas de sus guantes. SHNNK. Las hojas de Frostbites brotaron con su habitual brillo resplandeciente, y la luz del día se reflejó en los lados del supermetal como un espejo pulido. Oh, brillante, se burló Cardin, aparentemente poco impresionado por los guanteletes de Fenrir. Sus compañeros de equipo, mientras tanto, sintieron que su confianza menguaba un poco cuando vieron que algún loco le había dado armas al Beowulf. Jaune estaba realmente en pánico ahora. En cualquier momento, una pelea iba a estallar. Fenrir era fuerte, pero Jaune no sabía si el alfa podría enfrentarse a los 4 a la vez. Sus manos temblaban mientras intentaba desesperadamente que sus extremidades alcanzaran sus armas, con su espada y escudo todavía en su cadera. Vamos. Le suplicó a su cuerpo que se moviera mucho más rápido. Tengo que ayudarlo. Cardin golpeó la empuñadura de su aterradora maza contra su mano abierta, sonriendo maliciosamente. Parecía que estaba a punto de vengarse del monstruo mutado después de todo. Deberías haberte mantenido al margen, perro. Cardin comenzó a caminar hacia el alza. Ahora, no saldrás vivo de este bosque. Una vez que tu aura se haya ido, te transformarás. Y luego, bueno, simplemente te desvanecerás en la nada. Fenrir ahora sacó sus 8 espadas y se agachó ligeramente mientras sus 4 oponentes continuaban marchando hacia él lentamente. Sin embargo, antes de que pudieran intercambiar golpes, Fenrir sintió una sensación de frío helado que invadió su cuerpo como una ola. Los 4 chicos también se detuvieron cuando se dieron cuenta de que el fauno lobo de repente se había quedado inmóvil de forma antinatural, con los ojos ligeramente nublados. La respiración de Fenrir se atascó en su pecho cuando rápidamente se dio cuenta de la presencia que se dirigía hacia el claro en el que estaban todos reunidos. «Ustedes, idiotas», susurró en silencio, sus brazos temblando ligeramente. «¿Cómo me acabas de llamar?», preguntó Cardin incrédulo, ajeno a la amenaza que se dirigía rápidamente hacia ellos. «¿Cómo crees que encontré este lugar?», preguntó Fenrir. Jaune ahora sentía como si 1000 ojos lo estuvieran observando desde todos lados. Podía ver que el Beowulf convertido en Faunus ya ni siquiera intentaba ocultar su preocupación, y se estaba poniendo nervioso con solo mirar al adolescente más grande. «Espera, ¿cómo nos encontró?», se preguntó el chico rubio, antes de que la respuesta apareciera en su cabeza no un segundo después. «Oh, Dios mío». «¿Sentiste la energía negativa?», dijo Jaune en voz alta, a lo que Fenrir asintió lentamente. «¿Nega qué?», preguntó Cardin con frustración. «Pero ya no estamos en Beacon», continuó el alfa, moviendo las orejas erráticamente.
Y no soy el único que lo sintió. Mientras el equipo CRDL miraba confundido al Grimm, Jaune inmediatamente miró a todos lados. Sabía exactamente de qué estaba hablando el chico de cabello oscuro y, de repente, el peligro se sintió denso y pesado en el aire. Más Grimm. Un chasquido repentino de ramas y el susurro de la maleza levantada por pies gigantescos atrajeron la atención de todos. Fenrir estiró el cuello para mirar hacia atrás y miró fijamente hacia la espesura de arbustos, esperando en silencio que lo que se acercaba a ellos no fuera lo que él creía. Sí, claro. Regresa. Gritó mientras se apartaba del camino. No pasó un momento hasta que una enorme osa se estrelló contra la línea de árboles y lanzó pedazos de tierra por los aires. El Grimm tipo oso se alzaba sobre todos los estudiantes presentes, incluso cuando estaba a cuatro patas, con largas púas blancas cubriendo su espalda como un erizo horriblemente deformado. Fenrir sudaba a mares mientras miraba fijamente a la enorme bestia, sus ojos rojos quemaban a los matones que habían parecido tan confiados no hace un segundo. Roaark. Un rugido atronador atravesó el aire cuando la osa se levantó sobre sus patas traseras. El llamado de dominio hizo que Fenrir se encogiera instintivamente en señal de sumisión. Entonces, la osa se detuvo para olfatear el aire. Podía oler que la savia de los árboles se había derramado en esa zona hacía poco. Los ojos de la bestia pronto se centraron en la fuente del olor y su máscara se arrugó con odio al ver la savia. Por todo el pecho del Dustling de cabello castaño. La osa se estrelló contra sus patas delanteras y avanzó con torpeza hacia Cardin amenazadoramente. Un segundo gruñido retumbante salió de sus fauces ennegrecidas mientras concentraba toda su ira en ese Dustling, y su rostro transmitió su mensaje con bastante claridad al chico, que se había atrevido a robar de los árboles de este bosque. Tú primero. Los cuatro muchachos habían perdido por completo el valor. Cardin temblaba en el lugar mientras el colosal demonio oso lo miraba fijamente. Fenrir, del mismo modo, estaba completamente congelado, sin atreverse a moverse ni un centímetro por si acaso llamaba la atención de la osa. Es una osa mayor. Gritó el miembro más pequeño del equipo CRDL. Eso no es solo una osa, idiota. Gritó Fenrir internamente, sus ojos una vez más atraídos por las largas espinas en forma de aguja en la espalda de la osa, eso es una osa mayor. Los Ursa Majors eran para los Ursa lo que los Alpha Beowulfs eran para los Beowulfs normales. Los mejores de su tipo, los líderes natos de cualquier manada o rebaño. Y los Ursa Majors superaban en rango a los Alpha Beowulfs. Lo que significa que Fenrir no se sentía muy bien respecto a sus posibilidades aquí. El evidente grito de Russell pareció sacar a los demás de su estupor. Russell, Tobe y Ski dejaron caer sus armas al suelo, se dieron la vuelta y salieron corriendo tan rápido como sus piernas les permitieron. Cardin parecía estar a punto de hacer lo mismo, pero una pata que era casi del tamaño de todo su cuerpo lo derribó y lo hizo rodar por el suelo del bosque. Fenrir simplemente miró en silencio estupefacto. Simplemente, dejaron caer sus armas y corrieron. El alfa sintió que su sangre comenzaba a hervir ante la pura, absoluta y desvergonzada cobardía que había tenido la mala suerte de presenciar. ¿Y en serio creen que están preparados para defender a toda la humanidad? Con Cardin derribado a un lado, ya no había nada entre Jaune y la enorme masa de piel y huesos. La respiración del adolescente rubio se volvió corta y rápida, sus ojos no podían apartarse de la horrible bestia que tenía frente a él. La osa mayor miró fijamente al pequeño caballero, antes de soltar un bufido y girarse para volver a centrar su atención en Cardin. El miedo del polvo rubio ciertamente era tentador para la osa, pero ahora estaba mucho más ansiosa por hundir sus dientes en el profanador primero. Fenrir y Jaune observaban, con expresión de conflicto en sus rostros, mientras el Grimm se acercaba a Cardin, con una lengua negra deslizándose por sus colmillos cortos y afilados con hambre. El moreno se arrastró hacia atrás en un intento lamentable de escapar de la ira del oso, antes de que de repente pareciera recordar que, de hecho, tenía un arma. Cardin levantó rápidamente su maza para defenderse y endureció su expresión para que pareciera más natural en su rostro, en lugar de arrogante y engreído. Sin embargo, la sonrisa demasiado confiada de Cardin murió tan rápido como un gato atropellado por un autobús cuando la osa se movió sorprendentemente rápido y le arrancó la maza de la mano. Parecía que este Grimm, al igual que el Alpha Beowulf con el que Fenrir había luchado no hacía mucho tiempo, era lo suficientemente mayor para saber que los humanos estaban en gran desventaja cuando se les privaba de sus armas. La maza rodó por el suelo antes de detenerse a los pies de Jaune.
Miró hacia abajo, al arma ahora inservible, y luego volvió a mirar a Cardin, que ahora estaba muy asustado. Fue en ese momento cuando Jaune evaluó toda la situación que se estaba desarrollando frente a él. Allí estaba Cardin, su principal matón y torturador en Beacon, la única persona aparte de Pirra y Fenrir que conocía su secreto y, a diferencia de los otros dos, lo estaba colgando sobre su cabeza como una espada que colgaba sobre su hombro. El chantaje perfecto. Ahora, allí estaba, a merced de un monstruo despiadado, solo e indefenso. Por horrible que sonara, una pequeña parte de su cerebro se preguntaba si realmente debería hacer un esfuerzo adicional para ayudar al otro chico. Esa pequeña voz fue aplastada casi instantáneamente, y Jaune sintió una repentina oleada de coraje brotar de su pecho. No, eso no es lo que hacen los héroes, se dijo a sí mismo, sus brazos finalmente comenzando a estabilizarse mientras alcanzaba la espada de su familia, por mucho que ese tipo sea un idiota conmigo, no puedo dejarlo morir. Ya no voy a ser un cobarde. Mientras Jaune intentaba recuperar el valor, Fenrir aún luchaba por recuperar el suyo. Déjalo morir, susurró en su mente su mitad primitiva, parecida a la de un Grimm. No es más que una molestia, un patético desperdicio de vida. Se lo merece. Los dientes del alfa se apretaron entre sí mientras su cuerpo parecía estar a punto de correr hacia la confrontación, solo para vacilar en el último momento. Reconoció algunos de los sentimientos que se agitaban en su interior. El instinto le decía que si intentaba luchar contra la osa mayor, seguramente fracasaría. Los Alpha Beowulfs no eran tan fuertes como sus contrapartes Ursa, y Fenrir todavía era un novato en su forma humana. Pero como siempre, molestamente la voz tranquila disipó sus pensamientos más siniestros en un instante e intentó persuadir al obstinado lobo. ¿De verdad crees que los demás te perdonarán por dejar morir a Cardin? Preguntó la voz con calma, sabiendo dónde golpear a Fenrir donde más le dolía. Un gruñido comenzó a formarse en la parte posterior de la garganta del fauno, sus manos se cerraron en puños y sus nudillos se pusieron blancos. No te atrevas a intentar hacerme sentir culpable por esto, maldita sea. Gritó Fenrir en su mente, recibiendo solo silencio a cambio. El alfa sintió que un pequeño suspiro de resignación pasaba por sus labios mientras sus sentidos se agudizaban en preparación para el combate. Por mucho que deseara estar en cualquier otro lugar en ese momento, sabía que solo había una opción que podía tomar allí. Si no hizo nada, entonces no era mejor que los cobardes que habían huido de la pelea. Y los Grimm no son cobardes. Maldita sea. Fenrir hervía de frustración, cerrando los ojos con fuerza, te odio tanto ahora mismo Cardin. El rugido de Fenrir atravesó el aire mientras avanzaba a una velocidad vertiginosa. Jaune captó un breve destello plateado y luego observó cómo el Grimborn saltaba al aire y clavaba las 8 espadas en el hombro del Ursa. Un rugido de dolor sacudió los árboles de Forever Fall y más hojas rojas quemadas se sumaron a las que ya flotaban en el viento. El estruendoso sonido se extendió por kilómetros y llamó la atención de un grupo de cazadores y cazadoras de primer año. ¿Escucharon eso, chicos? Ruby Rose fue la primera del grupo en expresar su preocupación ante el rugido distante. La chica entrecerró los ojos y miró a su alrededor, intentando localizar con precisión de dónde provenía el ruido. A su alrededor, los demás habían oído el alboroto y ahora se unían a ella en la búsqueda del origen del monstruoso rugido. Algunos de ellos estaban ansiosos porque el ruido pudiera venir hacia ellos, como lo demuestra el movimiento inconsciente de sus manos, que comenzaron a alcanzar sus armas. Estos nervios se exacerbaron aún más cuando 3 chicos salieron corriendo de entre la maleza a toda velocidad, con el pánico escrito en sus rostros como si estuvieran corriendo para salvar sus vidas. Ursa. Ursa. Gritó el chico con el mohawk verde que Ruby creía que se llamaba Rusella, mirando hacia atrás y sin prestar atención a dónde iba. Esta falta de conciencia provocó que el niño se estrellara de frente con la propia luchadora rubia, Yan Xiaolong. ¿Qué? ¿Dónde? Preguntó Yan con urgencia, levantando sin esfuerzo al niño más pequeño por el frente de la camisa, lo que hizo que el niño corriera cómicamente en el aire por un segundo antes de darse cuenta de que no se movía. Allí atrás. Respondió rápidamente, señalando hacia el lugar de donde él y sus amigos acababan de salir corriendo. Tiene a Cardin. Mientras todos seguían mirando a Rusella mientras se agitaba en el agarre de Yan, Pirra sintió una repentina sensación de opresión en el pecho. Esos 3 se escaparon. Cardin está con la Ursa, pero no eran solo ellos. Jaune estaba con ellos, así que, ¿dónde está?
En el mismo instante en que la mente de Pirra se dio cuenta de que el líder del equipo CRDL no era el único en peligro, dejó caer el frasco de savia roja que había estado sosteniendo y se llevó las manos a la boca para tratar de amortiguar su jadeo de miedo. Amarillo. Gritó. Arrgg. Un gemido de dolor resonó en el claro, sonando mucho más humano que el rugido agonizante anterior. Aunque extrañamente, todavía era demasiado profundo para ser uno de los gritos de Jaune. Pasó un momento mientras el grupo reunido intentaba averiguar quién era esa segunda voz, antes de que Jan lo descubriera y mirara a Ruby con los ojos muy abiertos. Fenrir. A los ojos de Ruby, fue realmente asombroso cómo la situación había pasado de preocupante a mala y a horrorosa en un lapso de apenas unos segundos. Primero, el hecho de que Cardin estuviera con una osa, luego la revelación de que Jaune estaba con él y luego el hecho de que Fenrir, un Grimm de carácter naturalmente irascible, también estuviera hundido hasta las rodillas en el fuego. Muy bien, es hora de hablar en serio, Ruby. La joven líder endureció su expresión mientras hacía todo lo posible para controlar rápidamente la situación. Jan. Gritó Ruby cuando Russell finalmente se liberó del agarre de Jan y salió tras sus compatriotas. Tú y Blake, vayan a buscar al profesor Goldwich. Las dos chicas en cuestión asintieron brevemente a su líder antes de darse la vuelta y correr hacia el follaje, buscando frenéticamente a la cazadora experimentada. En el momento en que Jan y Blake despegaron, Ruby se llevó la mano a la parte baja de la espalda. En un gesto típicamente dramático, Crescent Rose saltó hacia adelante en su forma de guadaña con una serie de zumbidos y chasquidos mecánicos. Pirra dudó por un momento, antes de reunir rápidamente su determinación y sacar a Milo y a Kolo de su espalda. A pesar de su cautela durante las últimas semanas, Jaune era su líder y amigo, ella no podía quedarse de brazos cruzados mientras él luchaba por su vida contra un monstruo tan temible como una ursa. Ustedes dos, vayan con ellos. Pirra se dirigió rápidamente a Nora y Ren. Podría haber más. La pareja asintió con la cabeza a la chica espartana antes de salir tras las otras dos. Una vez resuelto el asunto, Pirra salió tras la pequeña velocista, con Weiss detrás de ella, cargando su estoque lleno de polvo. Y todos ellos esperando que cuando encontraran al grupo de chicos, no encontraran ningún cuerpo humano. O lobos gigantes. La razón por la que Fenrir había dejado escapar su rugido angustiado antes, fue porque después de apuñalar a la osa mayor en el hombro, el demonio oso había comenzado a agitarse salvajemente de un lado a otro. Usando las espadas que ahora estaban hundidas por completo en la carne del monstruo, Fenrir apenas se aferraba. Sin embargo, todo fue en vano cuando la osa mayor saltó hacia atrás y se estrelló contra un par de árboles gruesos. El alfa fue efectivamente aplastado entre la dura corteza de los árboles y las espinas en forma de espada en la espalda de la osa mayor. Su aura fue lo único que lo salvó de ser empalado instantáneamente, pero no pudo bloquear el dolor del golpe. De ahí el rugido. Con este movimiento, la osa mayor había logrado su objetivo de quitarse de encima al insolente Dustlin. Las espadas de Frostbite se deslizaron fuera de sus heridas punzantes en el omóplato del oso, los relucientes sables plateados ahora estaban cubiertos de sangre de color rojo negruzco. Fenrir tropezó mientras intentaba recuperar el equilibrio. Lo encontró justo a tiempo para agacharse y rodar para esquivarlo, mientras una pata de aspecto letal intentaba arrancarle la cabeza de los hombros. Grandes trozos de madera volaron por todos lados cuando el ursa no alcanzó su objetivo y golpeó el árbol detrás de Fenrir. El árbol se tambaleó por un segundo, antes de caer hacia atrás y estrellarse contra el suelo del bosque, perdiendo gran parte de su integridad estructural. El ursa miró fijamente al árbol caído y luego gruñó amenazadoramente antes de soltar otro rugido atronador contra el alza. Cuando Jaune y Cardin miraron al adolescente de cabello negro como la medianoche, esperaban ver una cara de furia, tal vez incluso a Fenrir gruñéndole al colosal Grimm en represalia. Lo que encontraron fue un rostro que era una combinación de pánico y terror. Los dientes del lobo Faunus estaban apretados y Jaune incluso pudo percibir un ligero temblor en las manos de Fenrir. ¿Qué le pasa?, se preguntó Jaune en silencio, desenvainando lentamente su espada para no llamar la atención de la osa mayor. Su respuesta llegó en forma de Fenrir gritándole repentinamente al Grimm más grande. «Por favor», gritó, «no me obligues a hacer esto». Fenrir sabía que su súplica caería en oídos sordos. Incontables veces, los humanos le habían rogado que tuviera piedad de ellos y que les perdonara la vida. Él nunca lo hizo. Pero, de todos modos, a pesar de que Fenrir había matado a algunos de los suyos, la sola idea de volver a hacerlo le dejaba un sabor horrible en la boca.
Iba en contra de todo lo que defendía, de todo lo que sus padres le habían enseñado. Pero al mirar a la osa frente a él, estaba claro que el Beowulf no tenía elección en el asunto. En un sorprendente estallido de velocidad, el oso saltó hacia adelante y apuntó con otro golpe a la cabeza de Fenrir. El lobo apenas logró retroceder para esquivar el ataque, sintiendo las garras curvas del oso atravesar su rostro. A ciegas, Fenrir disparó su brazo izquierdo hacia adelante y apuñaló al Grim tipo oso directamente en la extremidad agresora. Las largas hojas atravesaron la gruesa piel del oso y Fenrir las vio brevemente asomando por el otro lado del brazo del oso. ¡Ah! La osa chilló de dolor y levantó el brazo herido por los aires. Por supuesto, esto significó que Fenrir se había llevado una sorpresa y ahora se agitaba en el aire mientras sus espadas se hundían una vez más en la carne de la bestia. Tengo que acabar con este tipo ahora, antes de que me ponga enfermo en pleno vuelo, pensó Fenrir frenéticamente mientras el mundo se desdibujaba a su alrededor en un borrón de movimiento. Presionando rápidamente la almohadilla en la palma de su otra mano, el Beowulf hizo girar su pesado revólver de color acero y trató de apuntar a la cabeza de la osa. Los primeros dos disparos fallaron por completo, ya que Fenrir tenía extrema dificultad para concentrarse en un objetivo mientras colgaba del brazo sangrante de un Grim, pero la tercera bala alcanzó a la osa mayor justo en el costado de su cabeza, rompiéndole la máscara en un lado. Los orbes carmesí de la osa brillaron de rabia y movió su otro brazo hacia atrás para derribar a su atacante. Los ojos de Fenrir se abrieron antes de que le dieran un puñetazo en la cara y lo enviaran dando vueltas. La cabeza de Fenrir palpitaba por el golpe y su aura había perdido una parte importante de ella por el golpe. Ansioso porque el mundo dejara de girar a su alrededor, Fenrir clavó sus espadas en el suelo y se detuvo de golpe. Desafortunadamente, el Ursa había terminado de jugar y saltó al aire. El Beowulf tuvo tiempo justo de mirar hacia arriba, antes de que el peso de un Ursa lo aplastara rápidamente y se estrellara contra él. ¡Gara! Jadeó Fenrir cuando todo el aire fue sacado de sus pulmones y su cuerpo quedó incrustado en el suelo del bosque. La mala suerte continuó para el sufriente Grimborn, quien fue levantado por la cabeza y dejado colgando en el aire mientras la osa lo miraba con dureza. Lentamente, la osa abrió sus fauces babeantes y acercó sus dientes cortos y puntiagudos al cuello de Fenrir. Un arrebato de sus instintos de supervivencia hizo que Fenrir saliera de su aturdimiento y echó la pierna hacia atrás antes de patear a la osa en la boca. El demonio gigante rugió de dolor y dejó caer a Fenrir al suelo mientras se agarraba la mandíbula. Fenrir aprovechó la oportunidad y sacó ambos revólveres y disparó a quemarropa contra el cuerpo de la osa. De ninguna manera puedo fallar desde esta distancia. Pronto, varios agujeros de bala cubrieron la piel del Grim. El Ursa se tambaleó hacia adelante como si sintiera dolor y se estrelló contra sus cuatro patas. Los revólveres de Frostbite se quedaron sin munición, como lo demostró el sonido agudo que se escuchó cuando Fenrir siguió presionando las almohadillas. Queriendo acabar con esto rápidamente, Fenrir cargó hacia adelante y se preparó para clavar sus espadas directamente en el cráneo del demonio oso. Pero en el último momento, Ursa se recuperó y con la velocidad del rayo, golpeó a Fenrir nuevamente en la cabeza. Fenrir gritó cuando fue arrojado hacia atrás y se estrelló contra un árbol. Las astillas de madera volaron por todo el claro mientras el cuerpo de Fenrir se tambaleaba por el retroceso. Jaune sintió que se le caía el estómago de las manos cuando vio que una neblina azul oscura envolvía de repente el cuerpo del chico Faunus, antes de desaparecer. Está completamente fuera de combate. Jaune tembló levemente, casi sintiendo que el color se le escapaba del rostro cuando Fenrir se desplomó en el suelo. ¡Oh, demonios! Fenrir hervía mientras sus brazos temblaban por el esfuerzo de mantenerse en posición agachada. Ahora que su aura se había roto, podía sentirla. Una presión ardiente y creciente en la parte posterior de su cráneo, una presencia oscura que dejaba un zumbido en sus oídos y hacía que los bordes de su visión se volvieran ligeramente borrosos. Una fuerza malévola que exigía que se soltara, que se entregara a su ira y la desatara por todo el maldito bosque. La osa se erizó y las espinas de su espalda se abrieron mientras se preparaba para acabar con Dustling, que estaba ligeramente tembloroso. Sin embargo, se detuvo cuando vio un destello de movimiento con el rabillo del ojo. Cardin inicialmente se había quedado mirando en silencio y estupefacto como el Beowulf luchaba contra el Ursa. Pero ahora que parecía que el Grimborn de cabello oscuro estaba fuera de combate, el moreno se puso de pie y se fue con la esperanza de reunirse con sus compañeros de equipo, donde sea que estuvieran escondidos. La osa mayor, lamentablemente, no estaba dispuesta a dejarle hacer eso.
De una manera casi elegante, Ursa, ligeramente dañada por la batalla, saltó directamente al camino de Dustling cubierto de savia y lo tiró hacia atrás con un golpe de sus garras. Cardin se puso de pie de un salto, pero Ursa lo derribó nuevamente. «Mierda, mierda, mierda», gruñó Cardin mientras intentaba arrastrar su maltrecho cuerpo hacia atrás, lejos del monstruo que buscaba su sangre. Mientras el enfurecido Grimm caminaba lentamente hacia el niño caído, Ruby, Weiss y Pirra salieron corriendo de los arbustos, con las armas listas y los ojos buscando frenéticamente a su objetivo. «Oh, no», susurró Pirra sin aliento al ver las consecuencias del caos que había caído sobre ese pequeño rincón del bosque. Lo primero que vieron las tres chicas fue, por supuesto, a Cardin en el suelo con una osa mayor mirándolo con picardía. Lo siguiente que vieron fue a Fenrir, agachado y temblando ligeramente junto a un árbol que tenía un cráter. Ruby sintió que su corazón se congelaba cuando vio delgadas y tenues columnas de humo negro comenzar a elevarse desde el cuerpo de Fenrir. Un ligero silbido entró en los tímpanos de la chica. Fenrir sintió que el magma quemaba su núcleo mientras sentía que su ira crecía cada vez más. El zumbido de antes se había transformado en un redoble palpitante que le dificultaba concentrarse en todo lo que sucedía a su alrededor. Agarrándose la cabeza entre las manos, el alfa miró a través de sus dedos a las figuras que se habían unido al claro, sus ojos cambiaban constantemente entre un azul frío y un rojo abrasador. Estoy tan enojado. Rugió la mente del Beowulf, sus sentidos se agudizaron mientras su lado bestial gradualmente se apoderaba cada vez más de sus procesos de pensamiento. Tengo que matar. Tengo que desgarrar y destruir. Mientras Fenrir estaba perdiendo la cabeza poco a poco, la osa mayor preparó sus garras y se dispuso a asestar un golpe mortal a su víctima caída. Todo lo que Cardin pudo hacer fue mantener sus brazos en alto frente a sí mismo en un lamentable intento de defensa propia mientras la Ursa cargaba más rápido de lo que cualquiera podía reaccionar y bajaba su enorme brazo sobre él. Sonido metálico. En lugar del sonido de carne desgarrada asaltando los oídos de todos, el sonido de un peso pesado golpeando contra metal templado resonó en todo el claro. Al darse cuenta de que su cabeza no había sido removida a la fuerza de sus hombros, Cardin abrió los ojos levemente para ver qué era lo que sostenía al Grimm. Lo que vio lo dejó boquiabierto como un pez en estado de shock. Una mirada que compartieron todos los demás en el claro, incluido Fenrir, quien estaba tan aturdido por lo que estaba presenciando que su ira desapareció de inmediato. Amarillo. De hecho, más rápido de lo que nadie hubiera podido predecir, Jaune había aparecido de la nada y ahora se interponía entre la osa mayor y su posible presa. El chico estaba usando su escudo para sostener la pata del Grimm, con las piernas temblorosas pero el rostro firme, telegrafiando a la osa mayor que no se movería. Los ojos del Ursa se abrieron brevemente, antes de gruñir de frustración por haber detenido nuevamente su avance. Apoyó sus patas traseras, presionó el escudo del chico y trató de obligar a Jaune a apartarse del camino. El caballero rubio, sorprendentemente, permaneció quieto en el lugar en el que estaba, sus piernas solo temblaban levemente por sostener el peso de la Ursa. Mientras tanto, Weiss fue la primera de las chicas en salir de su estupor y se preparó para intervenir y ofrecerle ayuda al chico. Con todo el aplomo y la elegancia que se esperaba de un Schne, la chica de cabello blanco acercó la espada de Myrtenaster a su rostro y se preparó para lanzarse hacia la Ursa. Sin embargo, justo antes de que pudiera cruzar el claro, una mano extendida detuvo su avance. Esperar. La heredera miró a Pirra con incredulidad, pero la chica más alta no le prestó atención y siguió mirando fijamente a su líder. Una mirada al rostro de Jaune le dijo a Pirra que, sin importar lo que pasara, no tenía intención de perder contra los Grimm. Así que estaba dispuesta a tener un poco de fe y esperar para ver si Jaune realmente podía salir adelante en ese momento. Incluso Fenrir se había detenido en el lugar, dejando que sus brazos colgaran flácidos a sus costados y guardando sus espadas en sus fundas con un satisfactorio siseo hidráulico. ¿Podrá hacerlo?, se preguntó el alfa. ¿Podrá enfrentarse a esa osa mayor él solo? Veamos y averigüémoslo, respondió la suave voz a su pregunta, con un leve temblor de excitación subyacente en su tono. De repente, Fenrir experimentó una sensación muy extraña. La sensación de que otra presencia lo miraba a través de los ojos. La osa acercó su cara gruñona al niño, esforzándose mientras intentaba aplastar a Jaune bajo su peso.
Sin embargo, eso fue un error, ya que Jaune aprovechó la proximidad del Grim como una ventana de oportunidad para contraatacar. Jaune retiró el brazo que sostenía su espada y golpeó con todas sus fuerzas la cabeza de la bestia. La osa aulló de dolor mientras se tambaleaba hacia atrás. Croceamors había alcanzado el costado de la cabeza de la osa y ahora la punta de la espada estaba cubierta con la sangre del demonio oso. Recuperándose rápidamente, la osa miró furiosamente a su nuevo oponente. A pesar de la visible animosidad, Jaune mantuvo su expresión tranquila y firme. La osa cargó y golpeó con su pata hacia donde se encontraba Jaune. Rápidamente, Jaune se apartó y se puso de pie con dificultad, levantando hojas rojas por el impacto de la pata de la osa al golpear el suelo. Antes de que Jaune pudiera asestar otro golpe, la osa arrastró la pata con la que acababa de golpear el suelo, con la intención de derribar a Jaune. Justo a tiempo, Jaune saltó en el aire, evitando por poco el ataque del Grim. Pero cuando el adolescente alcanzó la cima de su ascenso, la osa se movió engañosamente rápido para su tamaño y giró su otra pata para golpear a Jaune en el aire. Jaune ni siquiera tuvo tiempo de levantar su escudo cuando la extremidad mortal del Grim lo atrapó en el centro y lo envió rodando por el suelo. Fenrir hizo una mueca de dolor al ver que Jaune recibía todo el impacto del ataque, y su confianza en el chico se desvaneció un poco al ver a Jaune caer al suelo. Pero entonces el lobo se sorprendió por segunda vez cuando Jaune se puso de pie casi instantáneamente y atacó a la osa mayor. Jaune tropezó ligeramente hacia adelante mientras corría, pero rápidamente recuperó el equilibrio y saltó una vez más al aire, y se preparó para dejar caer su espada sobre la cabeza del oso. Sin embargo, Ursa vio venir el ataque y simplemente golpeó a Jaune a un lado y lo envió en espiral en la otra dirección. Esta vez, cuando Jaune finalmente se detuvo, se tumbó boca abajo y resopló. Este golpe claramente lo había agotado mucho más que el primero y ya comenzaba a verse fatigado. Está bien. Está claro que esto no está funcionando. Los ojos de Fenrir se movieron frenéticamente de un lado a otro y recién entonces se dio cuenta de que Ruby, Weiss y Pirra se habían unido a los tres chicos en el campo de batalla. Aunque al mismo tiempo, también notó que junto a ellos había una roca de tamaño mediano en el suelo. Sabía que era arriesgado, pero Jaune aún no se había levantado del suelo y la osa prácticamente le estaba respirando en la nuca. Solo hay que mantener el control. Control, 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 Fenrir repitió esta orden una y otra vez mientras apretaba los puños y luego se lanzaba como una bala de cañón hacia la gran roca. Los ojos de Ruby se abrieron alarmados al ver al desesperado Grimborn corriendo hacia ellos. Pero entonces su sorpresa se convirtió en confusión cuando Fenrir pasó corriendo junto a ella y en su lugar trató de levantar una roca cercana. Las garras de Fenrir se clavaron en la piedra gris y una vena explotó en su frente mientras se esforzaba por levantar el pesado trozo de roca. Fenrir rugió en esfuerzo mientras en una asombrosa demostración de fuerza, levantó la roca sobre sus hombros, la tierra cayó al suelo y luego la arrojó directamente al costado de la Ursa. El Grim ni siquiera supo que lo había golpeado, ya que el trozo de piedra lo alcanzó justo en el brazo. La roca se hizo añicos con el impacto y, junto con las docenas de piedras, varias de las espinas rotas de la osa cayeron al suelo del bosque. Aunque a la osa no le preocupaba demasiado la pérdida de algunas de las púas de su espalda, le preocupaba más el hecho de que la roca le había dislocado el hombro. Todos se taparon los oídos ante el agudo gemido que surgió de las fauces de la osa. Excepto Fenrir, que simplemente se desplomó en el suelo, con las manos doloridas y sangrando levemente. El ataque había sido suficiente para darle a Jaune tiempo suficiente para ponerse de pie. Jadeando levemente, Jaune miró su pergamino, el dispositivo magnetizado en el interior de su escudo. La paliza anterior que había recibido de la banda de Cardin, sumada a los golpes que había recibido de la Ursa, significaba que el nivel de aura de Jaune estaba bien y verdaderamente en la zona roja. Medir tu aura te ayudará a decidir cuándo es apropiado atacar o cuándo es mejor pasar a una estrategia más defensiva. Jaune deseaba poder poner en práctica las palabras del profesor Godwich, pero al ver a Ursa, ahora locamente espumosa y espumosa, Jaune supo que una estrategia defensiva no haría mucho contra esta fuerza de ira pura y enloquecida. Bueno, supongo que no tengo otra opción que arriesgarme aquí, supuso Jaune cansadamente. Reuniendo sus últimas fuerzas, Jaune lanzó un grito de batalla desafiante y cargó una vez más, de vuelta a la lucha. El Ursa emitió un rugido entrecortado y se impulsó hacia adelante con tres extremidades para enfrentarse al Dustling.
Los siguientes segundos parecieron ralentizarse hasta convertirse en minutos individuales mientras Fenrir observaba a los dos oponentes chocar entre sí. Jaune tenía su espada levantada para golpear la cabeza de la bestia, la osa levantó su pata sana para aplastar la cabeza de Jaune como un huevo. En ese breve momento que pareció extenderse eternamente, Fenrir sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral cuando llegó a una clara conclusión. Jaune no se está moviendo lo suficientemente rápido. La osa lo atacará primero. La pata de la bestia descendía rápidamente hacia la cabeza desprotegida del caballero. El rubio estaba levantando su escudo, pero el alfa podía ver que no llegaría a tiempo. Y Fenrir había agotado por completo sus fuerzas, por lo que no podía apresurarse e incluso intentar recibir el golpe por él. Y entonces un pequeño movimiento en el rabillo del ojo llamó su atención. Mirando hacia su izquierda, Fenrir vio a Pirra levantando una mano hacia los dos combatientes, su rostro extrañamente tranquilo y relajado. El Beowulf sintió que sus cejas se alzaban con asombro cuando vio un aura tenue y negra envolver el brazo extendido del Spartan, y luego sus ojos se volvieron hacia la batalla justo a tiempo para presenciar algo que era a la vez confuso y aliviador. Más rápido que un parpadeo, el escudo de Jaune también se cubrió con la energía del alma negra y aparentemente se había movido por su propia cuenta para proteger la cabeza de Jaune. Las piernas del niño se doblaron ligeramente por el impacto de la pata de la osa al golpear su escudo, pero se recuperó rápidamente y, en un borrón de movimiento, hizo girar su espada y cortó la cabeza de la osa de su cuerpo. La cabeza del monstruo caído rodó hacia un lado, los ojos rojos que antes ardían, ahora estaban fríos y sin vida, mientras que el cuerpo se tambaleó por un segundo, antes de caer de lado y estrellarse contra el suelo, una pequeña fuente de sangre brotó de su muñón del cuello. Fenrir parpadeó estúpidamente mientras su mente intentaba absorber y darle sentido a lo que acababa de suceder. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? A un lado, Pirra dejó escapar un suspiro y luego bajó la mano con una sonrisa de satisfacción. Ruby y Weiss compartían la estupefacta confusión de Fenrir, ya que también habían visto el pequeño truco de Pirra y ahora la miraban con miradas interrogativas. Fenrir se puso de pie con las piernas temblorosas y soltó una bocanada persistente de aire negro ceniciento, antes de dirigirse lo más rápido que pudo hacia los demás. ¿Qué? Ruby rompió el silencio primero, aunque rápidamente se le unieron los demás. ¿Qué demonios fue eso? Resopló Fenrir. ¿Cómo hiciste? Preguntó Weiss con más claridad que el maltrecho Grimm. Bueno, dijo Pirra, pensando que no tenía sentido mantener su poder en secreto ahora que 3 de sus amigos la habían visto claramente usarlo, antes de señalar a los 3 por turno. Ruby tiene su velocidad, tú tienes tus glifos, mi semblanza es polaridad. Weiss pareció adquirir una expresión de comprensión y los ojos de Ruby se iluminaron con asombro. Pero Fenrir parecía aún más confundido que antes. ¿Polar qué? Fenrir estaba a punto de pedirle a Pirra que explicara más, pero la pequeña cazadora de ojos plateados se le adelantó. ¿Puedes controlar los postes?, susurró Ruby con silenciosa emoción. No, tonto. Le reprendió Weiss frunciendo el ceño. Eso significa que tiene control sobre el magnetismo. La muchacha más joven miró fijamente al suelo con cierta vergüenza, arrastrando sus botas. Los imanes también son geniales, dijo mientras se rascaba la nuca. Mientras tanto, Fenrir sintió que su ojo se contraía con irritación y su cola se erizaba detrás de él. Magna, ¿qué pasa? Está bien, me estoy cansando un poco de esto. Está bien, lo siento, dijo el alfa, llamando la atención de las 3 chicas. Sigo totalmente perdida. ¿Qué es el magnetismo o la polaridad? ¿Qué acabas de hacer? Oh, lo siento, Fenrir. Pirra sonrió en tono de disculpa, antes de girarse para hablarle por completo al chico confundido. En un sentido muy básico, si está hecho de metal, puedo controlarlo sin tener que tocarlo. Mira. Para demostrar su poder apropiadamente, Pirra levantó su mano nuevamente, pero esta vez hacia el mismo Fenrir. La energía negra salió de la mano de la chica una vez más y en un instante, el brazo izquierdo de Fenrir ahora estaba levantado sobre su cabeza. Sorprendido, el Beowulf miró hacia su miembro rebelde y vio que ahora emanaba esa misma aura negra. Aún podía flexionar los dedos, pero su brazo estaba bloqueado en su lugar de alguna manera. Sin importar cuánta fuerza pusiera en él, su brazo no se movía. Hasta que la niña bajó el brazo y el aura desapareció. Una vez que eso sucedió, el brazo del Grimm volvió a caer a su costado y pudo moverlo libremente nuevamente.
Comentó mientras pasaba su otra mano sobre el pesado guantelete que acababa de manipular, esa es ciertamente una habilidad útil, Pirra. Bueno, ciertamente útil contra combatientes humanos. Fenrir pensó en esta nueva información que le habían dado. Aunque no es de mucha utilidad contra mi gente porque, bueno, no usamos armas. Satisfecha de haberle dado al lobo una explicación adecuada, Pirra se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso por donde había venido. Esta acción pareció confundir al segador y a la heredera. Espera, ¿a dónde vas? Preguntó Weiss, pensando que la chica más alta querría ver cómo estaba su líder. Sí, tenemos que contarles lo que pasó, añadió Ruby. Podríamos, dijo Pirra con una sonrisa maliciosa. O, tal vez, podríamos mantenerlo como nuestro pequeño secreto. Al principio, Fenrir no entendió bien a qué se refería Pirra, hasta que se giró para mirar a Jaune, que estaba guardando su espada en la empuñadura. El chico tenía la espalda recta, la cabeza erguida y una sonrisa orgullosa adornaba su rostro. Su presencia, en ese momento, era la de un guerrero orgulloso, disfrutando de la sensación de victoria que el propio Fenrir anhelaba volver a experimentar. En ese momento, Fenrir comprendió las motivaciones de la chica. Cree que ha vencido a esa osa mayor él solo, dedujo Fenrir, sin tener en cuenta sus esfuerzos en la pelea. Si le dijéramos que Pirra lo salvó en el último momento, sería un golpe a la confianza que acaba de recuperar. Muy bien, supongo que podemos dejarle esto. Weiss y Ruby parecieron estar de acuerdo con el monólogo interior de Fenrir y compartieron una sonrisa amable antes de prepararse para unirse a Pirra y regresar con los demás. Sin embargo, en el último momento, Ruby corrió hacia donde estaba Fenrir, agachado, temeroso de los delgados y negros rastros que aún salían de su cuerpo. «Fenrir, ¿estás bien?», preguntó ella tentativamente. El Grim la miró y solo entonces se dio cuenta de lo tenso que parecía su rostro, como si estuviera luchando contra un dolor de estómago muy fuerte. A pesar de la humedad de su piel y las minúsculas gotas de sudor que le caían por la frente, Fenrir asintió con la cabeza para tranquilizar a Ruby y se puso de pie. «Estaré bien, Ruby, siempre y cuando no suceda nada más emocionante». Si se mantenía tranquilo, estaba casi seguro de que no estallaría en un torbellino de humo. Ruby todavía parecía vacilante, pero por lo que parecía tener el control de sí mismo. Aún así, rápidamente le dio una palmadita tranquilizadora en la espalda al lobo antes de salir corriendo a quién sabe dónde. Fenrir lo miró por un momento, antes de sacudir la cabeza y mirar nuevamente a Jaune. Ella se preocupa demasiado. Mientras todo esto sucedía, Jaune se acercó a Cardin, que todavía estaba en el suelo. El chico más grande miró a Jaune con una expresión que era a la vez incrédula y temerosa. Jaune, el pequeño y débil Jaune, acababa de derrotar y decapitar a un enorme Grim. Y ahora miraba fijamente al otro líder con expresión severa. Fenrir, siempre amante de la venganza, casi esperaba que Jaune atacara a Cardin. Así que se sintió un poco decepcionado cuando en lugar de eso, Jaune le ofreció una mano a Cardin para ayudarlo a ponerse de pie. Cardin apartó la mirada casi avergonzado, preguntándose si se trataba de algún tipo de truco. Finalmente cedió y aceptó la mano de Jaune, invirtiendo irónicamente las posiciones de los dos muchachos de hacía unos minutos. «Mierda, Jaune», preguntó Cardin sin aliento, con una sonrisa en su rostro mientras no podía evitar estar un poco impresionado por cómo Jaune había matado a esa ursa. Sin embargo, esa sonrisa desapareció rápidamente cuando Jaune continuó frunciéndole el ceño y acercó a Cardin, tomándolo de la mano que todavía sostenía. «No vuelvas a meterte con mi equipo, con mis amigos, nunca más». No hubo temblor, ni tartamudeo, ni temblor en las palabras de Jaune y, por primera vez en su vida, Cardin se sintió intimidado por el muchacho. Este no era el mismo impostor que había logrado entrar en Beacon y se había marchitado bajo la mirada de Cardin. Este era un líder que se ponía firme y se negaba a seguir las órdenes de Cardin. Fenrir, mientras tanto, permaneció de pie en silencio, asombrado. En lo más profundo de su ser, sintió una chispa de familiaridad que se conectaba con el joven Ark. Su presencia, su aura imponente, su mirada inquebrantable, todo eso le recordaba a Fenrir algo que no había sentido desde que se había convertido en Fenrir Lupus. ¿Entiendes?, preguntó Jaune, mirando a Cardin directamente a los ojos. El chico más grande ni siquiera podía mirar a Jaune a los ojos, el moreno parecía de alguna manera más pequeño en presencia de Jaune. En ese único intercambio, todo el poder previo de Cardin sobre el joven Ark se había evaporado por completo.
Jaune ni siquiera esperó la respuesta de Cardin, si es que tenía una para dar, simplemente se dio la vuelta y se alejó, dejando a Cardin parado allí luciendo bastante perdido. El caballero mantuvo su expresión serena y tranquila durante varios pasos, antes de recordar que él y Cardin no habían sido los únicos atrapados con la osa mayor. Sus ojos azules y claros recorrieron el lugar por un segundo, antes de detenerse en el maltratado alza. «Oye, Fenrir, ¿estás bien?», preguntó Jaune, sin siquiera prestar atención a las pequeñas columnas de humo que aún se desprendían de su cuerpo. Lo que sí le llamó la atención fue el hecho de que Fenrir lo miraba fijamente. Con los ojos y la boca muy abiertos, el Grim parecía estar contemplando un suministro de por vida de copos de malvavisco de Pumpkin Pete. Después de un rato, Fenrir se dio cuenta de que estaba mirando boquiabierto a Jaune y negó con la cabeza bruscamente. «¿Ah, sí? Sí, estoy bien, Jaune», respondió Fenrir, intentando superar su repentino tartamudeo. «Ahora está rota, pero al menos por el momento, tengo el control». Jaune asintió y suspiró aliviado, colocando sus manos en sus caderas. Finalmente miró hacia el cadáver en constante descomposición de la osa e inclinó la cabeza cuando vio las rocas grises y grumosas que cubrían el suelo que anteriormente solo había estado cubierto de hojas. «Oye, Fenrir», preguntó Jaune torpemente. «¿Arrojaste esa roca antes?». En lugar de responder con sus palabras, Fenrir simplemente le mostró sus manos a Jaune. Sus palmas y dedos ahora estaban cubiertos de piel pelada y manchas de sangre. «Euruk», exclamó Jaune. «He tenido cosas peores», dijo Fenrir encogiéndose de hombros. Tomándose un momento para sacudirse el polvo de las manos, el alfa miró los pequeños restos del demonio oso. «Mataste a esa osa mayor», afirmó Fenrir asintiendo con la cabeza hacia el rubio. «Bien hecho. No es un oponente fácil de derrotar, pero lo lograste». Jaune comenzó a sonreír, antes de sacudir la cabeza y parecer abatido. «Sí, pero no es que yo haya hecho todo el trabajo, tú fuiste el que saltó y atacó primero». «Sí», retumbó el Grim, «y yo perdí». «La victoria es tuya, Jaune. Ya sea que haya luchado o no, tú diste el golpe final. Eso es todo lo que importa». Jaune parpadeó sorprendido. No esperaba que Fenrir le diera todo el crédito a él, dada su naturaleza orgullosa. Para Fenrir, era simplemente una cuestión de lograr que Jaune finalmente comenzara a creer que no era un fracaso. «Aunque me gustaría haber peleado un poco más. A este paso, es un milagro que mis pésimas habilidades de lucha no me hayan llevado a la muerte», pensó el Beowulf con amargura. «Oh, lo hiciste bien. Deja de castigarte tanto». Fenrir se rascó la cabeza y gruñó irritado ante las palabras tranquilizadoras de la dulce voz. A pesar de todo ese tiempo soportando su existencia en su cabeza, todavía no sabía quién o qué era esa voz. Lo único que había podido averiguar era que se trataba de una voz claramente femenina. Apartándose de sus pensamientos sin rumbo, Fenrir miró a Jaune y le ofreció una pequeña sonrisa. «Entonces, ¿qué harás ahora?», preguntó. Jaune respondió con una sonrisa. No tuvo que pensar mucho para saber qué le apetecía hacer ahora. «Ahora, creo que iré a ver qué está haciendo mi equipo. ¿Quieres venir conmigo?». Jaune salió del claro con paso confiado, con la cabeza en alto y orgulloso. Fenrir lo observó durante un momento antes de mostrar sus colmillos en una sonrisa ansiosa. «Absolutamente». El lobo trotó un momento para alcanzar al rubio desaliñado, antes de caminar a su lado. En toda su vida, Fenrir nunca había sentido la necesidad de acercarse a un humano. Pero ahora la sentía y quería conectarse verdaderamente con el chico que estaba a su lado. Después de todo, ya llevaba más de un mes en Beacon y, en todo ese tiempo, nunca había sentido la presencia de otro alfa. Cuando los tres muchachos se reunieron con los demás en una sección diferente del bosque, fueron abordados rápidamente por una profesora Goodwitch un poco desaliñada e inmensamente molesta. Aparentemente, cuando escuchó que el Beowulf de Beacon había estado involucrado en una pelea contra una osa mayor adulta, corrió hacia el lugar del alboroto lo más rápido que pudo. No quería esperar a que una situación que ya era mala se volviera aún más horrenda. Mientras interrogaba sin piedad a los tres chicos, los demás se limitaban a ser meros espectadores. Ruby, Weiss y Pirra actuaron de manera convincente como si no tuvieran idea de los eventos que habían sucedido hace unos minutos, aunque rápidamente compartieron una sonrisa cómplice con el Beowulf cuando miró hacia ellos.
Jaune se apresuró a explicar que él y Cardin se habían encontrado con la osa por accidente, simplemente afirmando que la bestia se había topado con ellos, tomó a Cardin por sorpresa y Jaune y Fenrir trabajaron juntos para cortar rápidamente la cabeza del oso para evitar que matara al otro chico. A Fenrir le pareció un poco extraño que Jaune no mencionara nada sobre cómo el equipo CRDL había estado golpeando previamente al joven caballero, y que Ursa se había sentido atraída por la energía negativa que emitían. Pero, considerando que el rubio probablemente solo quería resolver todo este lío lo más rápido y limpiamente posible, Fenrir no sintió ningún daño en simplemente estar de acuerdo con la versión de los hechos de Jaune. Cardin se mantuvo inusualmente silencioso, la única vez que contribuyó a la conversación fue cuando la propia Godwitch le preguntó si lo que decían los otros dos era verdad. En respuesta, él asintió con la cabeza dócilmente y miró hacia un lado, negándose incluso a mirar a Glinda a los ojos. Finalmente, la asistente del jefe de Beacon dirigió su mirada escrutadora hacia Fenrir. Observó al fauno de cabello oscuro de arriba a abajo por un segundo, antes de cruzarse de brazos y dejar que su expresión se tornara un poco más cansada. «Tu aura está rota», afirmó, mientras su pregunta no expresada flotaba en el aire de manera opresiva. «La osa mayor le dio unos cuantos buenos golpes», explicó Fenrir, haciendo una mueca de dolor mientras seguía luchando contra la leve sensación punzante en su cabeza. Seré honesto, no estaba haciendo todo lo posible contra él. Todavía no es fácil para mí matar a uno de mi especie. Godwitch miró al alfa por un momento, antes de suspirar silenciosamente y mirar a Fenrir con ojos que parecían más gentiles de alguna manera. Supongo que puedo entenderlo, dijo Godwitch con calma. Dicho esto, gracias por ayudar al señor Arca a derrotar a Ursa, incluso si su ayuda fue, como dice, mínima. Volviendo a su expresión habitual de indiferencia profesional, la rubia mayor continuó. De todos modos, tu aura aún está agotada. Tengo que preguntarle al señor Lupus, ¿corres riesgo de convertirte? Fenrir frunció el ceño y pareció pensarlo por un momento, antes de sacudir la cabeza y responder la pregunta de Godwitch. No, no lo creo. Mientras mantenga la calma, estaré bien hasta que mi aura se recupere. Un tenso silencio siguió a las palabras del lobo. Muy bien, concedió Godwitch, lo que provocó que Fenrir y Jaune soltaran un suspiro de alivio. Ya nos hemos ocupado de los Grimm y nadie ha resultado gravemente herido, así que no siento la necesidad de insistir más en el asunto. Aunque me gustaría pedirles que los tres se queden con sus compañeros de equipo a partir de ahora. Es peligroso estar solo en estos bosques. Y señor Lupus, no intente hacer nada emocionalmente agotador durante el resto del día. Una vez dicho esto, Godwitch se dio la vuelta y caminó de regreso hacia donde se encontraban los Bullears. En el momento en que desapareció entre los arbustos, ambos equipos, Ruby y JNPR, estaban detrás de Jaune, sondeándolo para obtener más detalles sobre la lucha contra Ursa. Fenrir, sabiamente, se retiró y dejó que Jaune se ocupara del interrogatorio de múltiples capas. Menos mal, porque si no lo hubiera hecho, no habría pillado a Cardin intentando escapar hacia sus propios compañeros de equipo, dondequiera que estuvieran escondidos. Oh, no, pensó Fenrir mientras una mueca de desprecio se formaba en su rostro, Jaune puede haber sido misericordioso contigo después de todo lo que le hiciste, pero no estoy satisfecho. Fenrir caminó rápidamente hacia el chico con armadura y tiró de él hacia atrás por el brazo, obligando a Cardin a mirarlo a los ojos. Cardin intentó liberarse al instante cuando vio que era el Grimm quien lo tenía en sus manos, pero no sirvió de nada. Creo que Jaune dejó muy en claro su punto, comenzó Fenrir rápidamente, queriendo que esta interacción terminara lo antes posible. Pero como dudo que exista algo en ese espacio vacío entre tus orejas, haré que sea más fácil de entender para ti. Sé sobre las transcripciones falsas de Jaune y te lo digo ahora. Si se lo cuentas a alguien más, de repente, los ojos de Fenrir se tornaron rojos como la sangre y el aire a su alrededor pareció oscurecerse mientras acercaba a Cardin hacia su rostro deformado. Cardin sintió que su ira se desvanecía mientras miraba fijamente los orbes rojos en llamas. Para el chico, era como si estuviera mirando directamente al centro de un incendio forestal en llamas. O mirar las luces de un tren, mientras avanza a toda velocidad para chocarte. Nadie te encontrará. La voz de Fenrir era mitad suya y mitad un gruñido animal que provocó escalofríos de terror en los huesos de Cardin. Sin embargo, un segundo después, los ojos de Fenrir volvieron a su habitual azul oscuro y liberó a Cardin de su agarre. Había dicho lo que quería decir, no iba a perder más tiempo con ese tonto. El alfa se sentó en el tronco de un árbol y cerró los ojos.
Dejó que sus sentidos se concentraran en el aire del bosque que lo rodeaba, apartándose de su propia cabeza, que todavía estaba llena de pensamientos poco saludables. Había sido un momento difícil en la última hora para el joven Beowulf, estaba más que feliz de alejarse de cualquier cosa que lo estresara. Hola Fenrir. Los ojos del adolescente Grim se abrieron de golpe al oír una voz junto a su oído. Giró la cabeza hacia la derecha y vio que Jaune lo miraba con preocupación. Fenrir se obligó a respirar de forma uniforme y se frotó el hombro para quitarse el humo que se había acumulado de repente. ¿Qué pasa?, preguntó Fenrir rápidamente. Acabo de tener una idea, dijo Jaune rápidamente. Esas avispas que Cartin quería usar todavía están en la colina, en esa caja. Fenrir frunció el ceño mientras pensaba, antes de relajar sus rasgos y asentir al joven caballero. No te preocupes, dijo el alfa, vi la caja cuando iba hacia ti, la abrí. Con el tiempo, esas avispas construirán un nuevo nido, con suerte sin que nadie como nosotros las moleste. En lugar de consolarse con las palabras de Fenrir, Jaune sintió miedo y miró hacia la pendiente donde él y el equipo CRDL se habían estado escondiendo no hacía mucho tiempo. Entonces, ¿están libres si fuera ahora mismo?, preguntó rápidamente. Sí, respondió el Grim lentamente, comenzando a mirar hacia la colina él mismo, sintiéndose un poco incómodo. Los dos continuaron intercambiando miradas, primero hacia la colina y luego mirándose el uno al otro, antes de que el Grim de ojos azul marino se levantara de su asiento de madera. ¿Tal vez deberíamos ir a otro lugar?, sugirió Jaune con una sonrisa temblorosa. Sí, es mejor no correr riesgos, asintió Fenrir. Antes de que ambos pudieran hacer su sugerencia de encontrar otra sección del bosque libre de avispas, los demás parecieron estar preocupados por alguna conmoción al otro lado del claro. «Hay algo moviéndose en los árboles», respondió Ren rápidamente a la mirada interrogativa de Jaune. Jaune entró en pánico al instante y tomó su espada mientras miraba a través de los árboles. No era justo, acababa de cantar y bailar con una osa antes, ¿realmente estaba a punto de hacerlo de nuevo? Fenrir tampoco quería pasar por nada frenético en ese momento. Sin embargo, mientras buscaba a tientas la presencia de algún Grim en el área inmediata, se sintió confundido al no encontrar nada parecido. Es extraño, pero definitivamente hay algo moviéndose ahí afuera. Mientras el grupo de 9 miraba a su alrededor en busca de algo que no estuviera hecho de madera o hierba, una repentina ráfaga de movimiento llamó su atención, y Jan, Nora y Pirra tuvieron que retroceder rápidamente cuando una criatura se unió a los humanos y a los Grim. Todos se quedaron en estado de shock y asombro cuando un magnífico ciervo trotó lentamente hacia el claro. Su pelaje castaño, un cuerpo delgado pero poderoso y unas astas impresionantemente grandes hicieron que Fenrir creyera que este ciervo era el líder de la manada. El lobo miró al ciervo mientras pateaba el suelo nerviosamente. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que vi a uno de ustedes?, se preguntó Fenrir mientras sentía que las comisuras de su boca se levantaban. Sin embargo, su asombro se vio interrumpido cuando vio que el ciervo se estaba poniendo cada vez más inquieto. Los demás retrocedieron con cautela cuando el ciervo bajó sus astas hacia ellos amenazadoramente. «Tranquilo, muchacho», gritó Ruby suavemente, levantando las manos para intentar apaciguar al joven Buck. El ciervo soltaba vapor por las fosas nasales mientras arrastraba sus pezuñas por el suelo. Fenrir hizo una mueca al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. El ciervo estaba claramente agitado, y no solo porque los humanos estuvieran allí. Por la forma en que actuaba, Fenrir creyó razonable suponer que el resto de la manada estaba cerca, por lo que estaba a la defensiva. Además de eso, animales como este eran increíblemente perceptivos más allá de lo que la mayoría supondría para criaturas simples. Lo que significa que cosas como los disfraces no iban a servir de mucho en ese momento. Necesito distender esta situación, pensó el alfa con un suspiro de resignación. Muchos cazadores y cazadoras sabían que los enfrentamientos entre los hermanos Grimm y los animales eran raros y que, si alguna vez ocurrían, era por territorio y nada más. Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía era que las criaturas de Grimm, los oscuros destructores, no obtenían ningún placer de estos encuentros. De hecho, hacían todo lo posible por evitarlos. «Fenrir, ¿qué estás haciendo?», preguntó Weiss con dureza mientras Fenrir caminaba directamente hacia el ciervo. «Bajen las armas y regresen», gritó Fenrir en respuesta. Los demás se miraron entre sí con incertidumbre. Sus nervios solo empeoraron aún más cuando, a medida que el Grim se acercaba al ciervo, este comenzó a gruñir y a agitarse de miedo. «Sueño.
Paz con una sola palabra, todo el bosque pareció detenerse. El ciervo cesó sus movimientos erráticos y pareció mirar con curiosidad al macho de cabello oscuro. Los demás, con excepción de Ruby, miraron a Fenrir perplejos. Para ellos, había sonado como si el Grim le hubiera gruñido al ciervo, pero algunos como Jaune, podrían haber jurado que escucharon una palabra debajo del gorjeo animal. Fenrir respiró profundamente y comenzó a caminar con cautela hacia la bestia, sin apartar la mirada de la suya en ningún momento. A medida que se acercaba, levantó las manos con las palmas abiertas para demostrar que no iba a intentar destripar al animal. No hay que darse cuenta. No estamos aquí para pelear. Para sorpresa de todos, el animal pareció inclinar la cabeza en señal de comprensión, relajando su cuerpo y levantando la cabeza mientras el alfa continuaba acercándose. ¿Fenrir le está hablando?, preguntó Jaune sin aliento. ¿Sí?, dijo Ruby, antes de sonreír torpemente al ver que todos los ojos estaban puestos en ella. Entonces, resulta que los Grimm solían tener su propio idioma, y Fenrir es uno de los pocos que lo recuerda. Los miembros más estudiosos del grupo, como Weiss y Pirra, miraron a Fenrir con renovada fascinación. Descubrir que criaturas salvajes como los Grimm solían tener su propio método de comunicación fue algo completamente inesperado para todos. Fenrir se encontraba ahora a unos cuantos metros del ciervo, manteniendo una postura baja para parecer lo menos amenazante posible para el animal. El ciervo pateó el suelo cuando Fenrir finalmente se detuvo. Comeid Mukaz, Edaber Fenlida Daarbend. Pasemos y dejaremos este lugar todos. Contuvieron la respiración mientras transcurría un momento de silencio en el que el ciervo parecía reflexionar sobre las palabras del Beowulf. Luego, lentamente, el ciervo bajó la cabeza y dio unos pasos hacia Fenrir. Fenrir exhaló aliviado, antes de cerrar la brecha y colocar suavemente su mano sobre el hocico del ciervo. Todos sintieron que la tensión se liberaba en sus hombros, ya que parecía que el Grim había logrado calmar a la bestia. Fenrir pasó unos momentos de calma, pasando su mano arriba y abajo por el rostro del ciervo, antes de golpear ligeramente su frente contra la del ciervo y cerrar los ojos. Mir Madreir y Fenkos Praushnu. Sasizu Barin Mabmin Zinolaan Grim, no se derramará más sangre hoy. Lo juro por mi honor de Grim. Los dos se quedaron así por un tiempo, antes de que el ciervo se alejara, observara a los humanos detrás de los Grim y luego galopara de regreso al bosque tan rápido como había llegado. Fenrir observó el lugar donde el ciervo había desaparecido, con una pequeña sonrisa dibujando la mitad izquierda de su rostro, antes de volverse hacia los demás. Supongo que debería haber creído a mi madre cuando me dijo que este discurso sería útil. Sin duda, me salvó de una situación desagradable hoy. Los demás no perdieron el tiempo y bombardearon a Fenrir con una andanada de preguntas. A diferencia de antes, Fenrir no podía usar a Jaune como amortiguador, por lo que todo lo que pudo hacer fue hacer una mueca de dolor cuando varias voces intentaron hacerse oír por encima del resto de la cacofonía del audio. ¿Qué fue eso? ¿Qué le dijiste? ¿Todos los Grimm pueden hablar? ¿Quién te enseñó? ¿Alguna vez has intentado hablar con la gente así? ¿Por qué? Tipo. La respuesta mordaz de Fenrir interrumpió las preguntas de los demás y los silenció al instante. El alfa los miró fijamente por un momento antes de soltar un suspiro cansado. Estaba hablando el idioma de los Grimm, explicó Fenrir secamente. No todos los Grimm pueden hablar, de hecho es una lengua muerta en su mayor parte. A mí me enseñaron mis padres, quienes a su vez fueron instruidos por una manada de Goliaths. Todo lo que le dije a ese bug fue que solo estábamos de paso y no estábamos aquí para iniciar una pelea. Fenrir terminó su explicación cruzándose de brazos y dirigiendo miradas muy penetrantes al grupo de cazadores y cazadoras. Al principio, parecía que todos captarían su indirecta y no le harían más preguntas. Sin embargo, esa esperanza duró poco, ya que Jan comenzó a levantar la mano como si fuera a hacer otra pregunta. Afortunadamente, alguien más se dio cuenta de la incomodidad de Fenrir e intervino en el último segundo. En realidad, muchachos, dijo rápidamente Jaune, si ese es el caso, probablemente deberíamos alejarnos de esta zona. No queremos correr el riesgo de que ese grandullón regrese y descubra que no nos hemos movido. Jan hizo un puchero, antes de asentir con la cabeza junto con el resto de ellos en señal de resignación. Fenrir ofreció un sutil asentimiento de gratitud al rubio desaliñado ante su interjección. Poco a poco, el grupo comenzó a alejarse hacia una sección diferente del bosque. Jaune habló con Pirra sobre cómo tenía que ir a recuperar su frasco de savia roja de donde lo había dejado detrás de ella.
Al final, la única persona que quedó en el claro fue el propio Fenrir, observando cómo los demás se marchaban lentamente. Él y otra persona. Entonces, ¿hay una manada de ciervos cerca? Una voz aguda sacó al Grim de su ensoñación contemplativa. Fenrir soltó un bufido de irritación y se volvió hacia la persona que había roto su dichoso silencio. Esa irritación se desvaneció rápidamente cuando vio a Ruby mirándolo, sus ojos plateados brillando de emoción. Claramente, la idea de ver criaturas tan elegantes en la naturaleza era muy atractiva para la joven. Apartando la mirada del rostro ansioso de la chica que vestía la capa, Fenrir miró hacia los árboles y aguzó el oído al captar algunos sonidos lejanos que eran bastante familiares para alguien que había pasado casi toda su vida al aire libre. Sí, bastante cerca, de hecho, dijo Fenrir. ¿Puedes decir dónde están? Ruby parpadeó ante la repentina pregunta. Miró hacia donde Fenrir estaba mirando y arrugó la nariz en señal de concentración. Fenrir observó con fascinación mórbida cómo el rostro de Ruby se ponía tan rojo como el de su tocaya mientras contenía la respiración. Al final, la demanda de oxígeno de su cuerpo se volvió excesiva y tomó una gran bocanada de aire. Con un suspiro de decepción, Ruby se cruzó de brazos e hizo un puchero infantil. No recibo nada. A pesar del visiblemente triste estado de ánimo de las chicas, Fenrir no pudo evitar esbozar una sonrisa burlona. De verdad, exclamó exageradamente, es extraño. Pensé que las cazadoras eran increíblemente perceptivas. Capaces de detectar un ataque antes de que sucediera, con ojos en la nuca y todas esas tonterías. Por el ceño fruncido de Ruby, quedó claro que no le había gustado el repentino sarcasmo de Fenrir. Fenrir reprimió una risita mientras Ruby lo miraba con enojo, intentando lo mejor que podía parecer aterrador y fallando espectacularmente. Dejando de lado su diversión, los fríos ojos azules de Fenrir se calentaron ligeramente mientras daba varios pasos hacia la espesura de árboles. Curiosa, Ruby siguió al joven lobo, sin que ninguno de los dos se diera cuenta de que un par de ojos ámbar los observaban desde las sombras. Aquí. Exclamó Fenrir mientras caminaba por el bosque, sus pies se adaptaron automáticamente al suelo irregular del bosque debido a los años de experiencia en este entorno. Cuando estás en el verdadero remanente, necesitas usar más que solo tus ojos. Tienes que escuchar, sentir, incluso oler el aire que te rodea. Fenrir se agachó y le hizo una seña a Ruby para que lo imitara. La pelirroja lo hizo, con el rostro absorto en la atención. El bosque cuenta cientos de historias a la vez, en cualquier momento, continuó Fenrir, flexionando los dedos mientras colocaba las palmas sobre la tierra blanda. Depende de ti, como cazador, clasificarlas y encontrar la que estás buscando. Ahora, coloca las manos en el suelo y simplemente, escucha. Ruby pareció dudar por un segundo, antes de encogerse de hombros e imitar lo que hacía el alfa y colocar las palmas de las manos en el suelo. Cerrando los ojos, Ruby esperó a ver si podía sentir algo como Fenrir sugirió que sentiría. Sin embargo, después de un rato, su impaciencia pudo más que ella y gimió de fastidio. No siento nada. Dijo irritada. En lugar de responder con ira o fastidio, como ella esperaba, el Grim le dirigió a Ruby una mirada extrañamente melancólica. Para el Beowulf, Ruby se estaba comportando exactamente como lo hizo cuando sus padres le enseñaron a cazar. No les había impresionado su petulancia. Sabiéndolo, Fenrir pensó que no sería mejor darle a Ruby un golpe en la cabeza como el que le habían dado a él. Así que, en lugar de eso, colocó una mano gentil sobre el hombro de la chica y le hizo un gesto de aliento. Concéntrate, gruñó con esa voz grave que se oía muy lejos en el aire. Sé que tu semblanza te hace más rápido, pero a veces vale la pena reducir la velocidad y observar el mundo que te rodea. Así que inténtalo de nuevo y siéntelo de verdad esta vez. Ruby se mordió el labio inferior con aprensión. Pedirle que fuera más despacio y tuviera paciencia era una tarea difícil, pero realmente no quería dejar pasar la oportunidad de ver una manada entera de ciervos. Claro, Patch tenía muchos animales salvajes para observar si sabías dónde buscar, pero no era lo suficientemente grande como para albergar ciervos. Entonces, con un ligero encogimiento de hombros, Ruby se agachó y presionó las palmas de las manos contra el suelo seco. Una vez más, al principio no sintió nada. Pero, mientras se obligaba a ser paciente, sus sentidos poco a poco comenzaron a agudizarse y, de repente, lo sintió. Pequeños, apenas perceptibles, pero ligeros temblores en el suelo que provenían de una dirección específica. «Oye, voy a conseguir algo», gritó Ruby, con todo el cuerpo hinchado de orgullosa emoción. «¿Qué es?».
Preguntó Fenrir, sabiendo ya lo que era, pero dispuesto a seguirle el juego al ver la sonrisa de Ruby. Había algo en ello que le resultaba extrañamente agradable. Yo puedo sentir, cascos. Gritó Ruby, antes de ponerse de pie rápidamente y salir disparada en una ráfaga de pétalos que combinaban bien con las hojas rojas que flotaban en el aire. El Grim cerró los ojos instintivamente, antes de gruñir y caminar lentamente hacia donde se había lanzado el joven Reaper. Son pétalos por el bien de Oum. Supéralo, no pueden hacerte daño. El alfa amonestó a su propio miedo mientras golpeaba los pétalos en el aire. Su enojo desapareció una vez más cuando alcanzó a la chica de ojos plateados y la vio mirando a través de un acantilado hacia un valle que se encontraba debajo. «Guau», Ruby exhaló con asombro mientras contemplaba la hermosa vista debajo de ella. Se vio una manada de alrededor de 2 docenas de ciervos pastando en la hierba roja que brillaba bajo el sol del mediodía. Al frente del grupo, Fenrir vio al ciervo joven, que observaba a su manada con atención. Si entrecerraba los ojos, Fenrir podía distinguir algunos cervatillos apiñados en el centro del grupo. Y si miraba hacia arriba, podía distinguir una osa que observaba desde más allá de la línea de árboles. No estaba cazando, solo observando cómo la manada se ocupaba de sus asuntos. ¿Esto te pone nostálgico?, preguntó la suave voz tímidamente. Fenrir no le prestó atención y simplemente cruzó los brazos y se paró junto a Ruby, respirando el rico y reconfortante aroma del gran bosque. ¿Por qué? Fenrir parpadeó cuando la pregunta de Ruby lo tomó por sorpresa. Fenrir miró a la pequeña niña con una ceja arqueada y le pidió una aclaración. ¿Por qué qué? ¿Por qué actuaste con tanta calma con ese ciervo antes?, aclaró Ruby. No me quejo, pero pensé que le morderías la cabeza o algo así. Quiero decir, he oído hablar de los hermanos Grimm matando animales antes. Fenrir entrecerró los ojos ligeramente, antes de relajarse y volver a controlar su temperamento a niveles aceptables. No era culpa de Ruby, pensó, por supuesto que Ruby pensaría que los de su especie no eran más que simples asesinos. Después de todo, los Grimm eran los principales torturadores de la humanidad, por supuesto que pensarían mal de ellos, al igual que su gente pensaba mal de los humanos. Sin embargo, había una diferencia entre no tener alma y no tener mente. Matamos animales, sí, comenzó Fenrir lentamente, pero no si podemos evitarlo. La verdad es que matar a Dust, humanos es solo la mitad de nuestro deber. La otra mitad es, esto. Con esa última palabra, Fenrir señaló el valle que se encontraba debajo de él. No somos solo luchadores, somos cuidadores. Nos aseguramos de que el mundo siga girando y de que todo sea como debería ser. Tal como lo está haciendo Ursa ahí abajo. El alfa extendió su dedo índice y Ruby siguió la dirección del dígito hasta que ella también vio a la osa. Resistiendo el impulso instintivo de agarrar su amada guadaña, miró hacia abajo con curiosidad mientras el demonio observaba la manada desde lejos. ¿Qué está haciendo?, preguntó en voz alta. Está contando, explicó Fenrir. Se asegura de que la manada tenga suficientes miembros para sobrevivir a cualquier adversidad futura, pero no tantos como para que terminen dañando la vida vegetal de esta zona por comer en exceso. Ruby observó embelesada, pues ahora podía ver que el oso estaba observando a cada ciervo individualmente antes de pasar al siguiente. Poco después, la osa asintió levemente antes de darse la vuelta y desaparecer detrás de los gruesos troncos de madera. ¿Y qué pasa entonces? Si son muy pocos o demasiados. Fenrir respiró profundamente antes de continuar. Si la manada es demasiado pequeña, la ursa ahuyentará a los depredadores cercanos para permitir que la manada recupere su número. Si son demasiados, la ursa en cambio canalizará a los depredadores hacia ellos y reducirá el número de cadáveres a un nivel aceptable. Fenrir recordó haber tenido que hacer algo así muchas veces en el pasado, considerándolo aburrido y mundano, pero llevándolo a cabo con diligencia. Sus padres insistieron mucho en que recordara esta parte de su misión, recalcando la importancia de mantener el equilibrio en el mundo natural. Ruby estaba asombrada. Si alguien más le hubiera dicho que las criaturas de Grimm eran capaces de ser tan meticulosas y cuidadosas, habría pensado que su hermana estaba planeando algún tipo de broma para gastarle. Pero viendo que venía directamente de la fuente, de un Grimm convertido en fauno, sintió que no tenía más opción que creer lo que estaba escuchando. Yo, no tenía idea de que gente fuera así. Fenrir resopló de buen humor, antes de sentarse en el borde del acantilado. No es algo de lo que podamos alardear, dijo. La verdad es que creo que aún preferimos mucho más luchar, pero es parte de nuestro deber, así que lo hacemos sin quejarnos.
Ruby quería preguntar qué era exactamente lo que debía hacer el Grimm, pero sentía que era un tema delicado que sería mejor tratar más adelante. Así que, en lugar de eso, se sentó junto al relajado Beowulf y respiró la atmósfera reconfortante que se había formado alrededor de los dos. Durante un tiempo, los únicos sonidos que Fenrir podía oír eran el silbido del viento y el llamado ocasional de un cervino más abajo. Y entonces, pudo distinguir el sonido de Ruby hablando consigo misma. Dreem, tambor, no era eso. Las orejas de lomo de Fenrir se levantaron y su cola se balanceó ligeramente cuando se dio cuenta de lo que la pequeña niña estaba tratando de hacer. Está tratando de hablar el lenguaje de los Grimm. El alfa observó con cierta sorpresa cómo el rostro de Ruby reflejaba una concentración absoluta y su boca luchaba por pronunciar las palabras extranjeras. Después de ver a la chica luchar por un momento, Fenrir decidió ofrecer su ayuda. Dreem, gruñó, sorprendiendo un poco a Ruby, significa paz. ¿Es malo que me pregunte por qué los Grimm necesitarían la palabra paz en primer lugar? Se preguntó Ruby, haciendo una ligera mueca ante el pensamiento. Sacudiendo la cabeza, Ruby hizo todo lo posible para intentar repetir el tono y las inflexiones de Fenrir en esa única palabra. De sueño. Más bien desde las entrañas, aconsejó Fenrir, dándose una palmadita en el estómago. El habla de Grimm es una lengua que fue creada para sonar peligrosa, amenazante incluso, por lo que tiene que venir de un lugar profundo dentro de tu cuerpo. Concentrándose, Ruby intentó imaginar que obligaba a su voz a entrar en su vientre y lo intentó otra vez. Urp. Toda la cara de Ruby se puso roja de furia mientras se tapaba la boca. No sirvió de nada, por la mirada con los ojos muy abiertos que le estaba dando el alfa, era obvio que se había dado cuenta de que ella había eructado sin querer en su cara. ¡Oh, no! Seguro que explotará, pensó Ruby preocupada. Sin embargo, en lugar de rugir y enfurecerse, los Grimm se quedaron tan quietos como una estatua. Y entonces sus hombros se tambalearon, sus ojos se arrugaron y su rostro se contrajo. Fenrir sintió que sus costados estaban a punto de despegarse de su cuerpo, se reía tan fuerte. Era un milagro que no hubiera asustado al ciervo cercano mientras gritaba exultante. Ni siquiera podía mantenerse erguido mientras sus brazos rodeaban su abdomen para tratar de contener la risa, lo que hizo que se desplomara en el suelo. Mientras tanto, Ruby no estaba nada divertida de que Fenrir se riera a su costa. El rubor de su rostro se volvió aún más rojo mientras inflaba las mejillas y apretaba los puños. Antes de que Fenrir pudiera tener tiempo de recuperar el aliento, Ruby lo abordó y comenzó a tirarle de las orejas de lobo. «Deja de reírte de mí, grande y peludo malo. Oh. Quítate de encima, bicho raro», exclamó Fenrir mientras intentaba apartar de sí los brazos más cortos de Ruby, con una amplia sonrisa que no abandonó su rostro en todo momento. Mientras Fenrir intentaba escapar de las furiosas garras de Ruby, un fauno que llevaba un arco los observaba desde las ramas, con los ojos brillantes de diversión. Bueno, esos dos ciertamente se llevan bien. Después de eso, el resto del día transcurrió sin incidentes. En poco tiempo, el aura de Fenrir se había recuperado por completo y pronto llegó el momento de regresar a Beacon. Bueno, fue agradable mientras duró, pensó el joven lobo con tristeza mientras se giraba para mirar el bosque rojo brillante una última vez, antes de darse vuelta para entrar al bullar. Ya habrá otras oportunidades para que vuelvas aquí. No te preocupes por eso, susurró la voz melódica de manera tranquilizadora. El viaje de regreso también fue bastante normal, aunque Fenrir notó felizmente que Jaune estaba mucho más receptivo hacia todo el grupo ahora de lo que había sido antes. Aunque, por las pocas miradas desviadas que envió en dirección a Pirra, podía decir que todavía había una conversación más que el chico rubio necesitaba tener antes de poder considerar el asunto con Cardin cerrado para siempre. Bueno, buena suerte Jaune. Estoy seguro de que podrás aclarar las cosas entre ustedes dos. A Fenrir le sorprendió lo sincero que estaba siendo con esa declaración, pero lo era. Después de lo que había visto en el bosque horas antes, Fenrir sintió una repentina oleada de confianza en el joven cazador. Lo que le recordó al Grimm que también necesitaba hablar con el joven caballero, aunque eso podía esperar hasta más tarde. No quería abrumar al chico después de todo. En poco tiempo, el grupo de primer año aterrizó nuevamente en los terrenos de la Academia Beacon y comenzaron a partir de inmediato hacia sus dormitorios. El Beowulf se despidió de los demás con un gesto de la mano, antes de que él también decidiera escabullirse de nuevo hacia su pequeña guarida en las entrañas de la academia.
En el camino, Fenrir observó cómo el sol dorado desaparecía lentamente debajo de la línea de árboles y convertía el cielo en un intenso y cálido color naranja. El lobo siguió caminando por los concurridos pasillos de la orgullosa academia, mientras su sombra se proyectaba contra las paredes. Mientras descendía las escaleras que conducían a su pequeño y tranquilo rincón de Beacon, Fenrir sintió de repente una inusual oleada de cansancio que le atravesaba el cuerpo. Al detenerse brevemente en las escaleras, el Grim dejó escapar una larga bocanada de aire y dejó que sus hombros se relajaran por el peso que le habían impuesto las tensiones del día. Bueno, hoy sin duda fue una experiencia, comentó el adolescente vestido de cuero mientras se pasaba una mano por la cara. Todo se volvió aún más ridículo cuando Fenrir recordó que hoy se suponía que el día se dedicaba a recolectar savia de los árboles. Bueno, al menos ya está solucionada la situación agotadora entre Jaune y Cardin. Esperemos que mañana todo vuelva a la normalidad. Bueno, todo lo normal que pueda pasar por aquí. Fenrir pensó que era un buen momento para descansar la mente, así que se enderezó y continuó hasta su habitación. El alfa decidió que haría algunos deberes antes de hacer su habitual excursión nocturna por los tejados. Sin embargo, al doblar la esquina, Fenrir se encontró detenido por una imagen familiar de cabello gris y gafas de sol. «Ah, señor Lupus», exclamó el profesor Ozpin con una sonrisa tranquila en su rostro, «me preguntaba cuándo llegaría». Fenrir cerró los ojos e hizo una mueca de fastidio al sentir esa familiar sacudida de sorpresa recorrer su columna, como ocurría cada vez que el enigmático director aparecía de la nada. «¿Cuánto tiempo estuviste esperándome aquí abajo?», preguntó Fenrir, con una irritación cansada filtrándose en su voz. «No mucho, te lo aseguro», respondió Ozpin con una sonrisa. Fenrir le lanzó a Ozpin la mejor mirada fulminante que pudo. No duró mucho, la bestia estaba demasiado cansada para seguir enojada con el hombre mayor. «¿Qué quieres?», dijo el alfa con brusquedad. «Escuché que tuviste un intenso encuentro con una osa mayor mientras estabas en el bosque de la eterna caída», respondió el director, su expresión repentinamente se tornó preocupada mientras daba unos pasos hacia el joven Beowulf. «¿Estás bien?». Fenrir frunció el ceño al descubrir que la mirada de sincera preocupación en los ojos del experimentado cazador lo había desequilibrado. Fenrir sintió una sensación inquietante en el estómago y rápidamente apartó la mirada del rostro de Ozpin. Estoy bien», dijo apresuradamente. «Nada grave, en realidad». El hombre mayor continuó mirando al fauno de ojos azules, antes de ceder y retroceder un poco. «Aunque las cosas habrían ido mucho peor si Jaune no hubiera estado allí», soltó Fenrir rápidamente, ansioso por cambiar un poco de tema. Ozpin podía ver claramente lo que Fenrir intentaba hacer y también podía sentir que el Beowulf todavía no estaba acostumbrado a que otros se preocuparan por su seguridad. Aún así, Ozpin decidió seguirle el juego, ya que eso lo condujo a algo que tenía pensado discutir con Fenrir de todos modos. «Eso escuché», dijo Ozpin, dejando que una pequeña sonrisa cruzara su rostro nuevamente. «Una hazaña impresionante, ¿no le parece, señor Lupus? Matar a una osa mayor adulta. Ni siquiera puedo recordar la última vez que escuché a Glinda tan sorprendida». «Sí», convino Fenrir alegremente, rascándose la nuca. «A mí también me sorprendió. En realidad, estoy un poco celoso, honestamente». «En efecto», murmuró Ozpin, y su sonrisa de repente se volvió un poco maliciosa. «El señor Ark ciertamente ha recorrido un largo camino, especialmente en tan poco tiempo». Fenrir inclinó la cabeza hacia un lado. No sabía por qué, pero la forma en que Ozpin dijo esa última frase hizo que una creciente sensación de ansiedad comenzara a acumularse en la parte posterior del cráneo del alfa. Yo no sé completamente qué, solo me refiero a cómo el señor Ark comenzó este año sin absolutamente ninguna experiencia en combate, sin educación previa en Huntsman y posiblemente fue uno de los luchadores de menor rendimiento que hemos tenido en el ring de entrenamiento, comentó Ozpin en un tono que parecía más como el de alguien que habla sobre el clima. Fenrir, mientras tanto, casi tuvo que detener los globos oculares que se le salían de la cabeza. Sintió que su corazón había olvidado cómo mantener el flujo sanguíneo, incluso su cola se había detenido en el aire. Tú, tartamudeó Fenrir, antes de tragarse con fuerza el nudo en la garganta. ¿Lo sabías? Señor Lupus, exclamó Ozpin en un tono exagerado, he sido director de Beacon durante muchos años. Hará falta mucho más que unas transcripciones falsificadas a toda prisa para engañarme y conseguir que lo deje entrar en mi escuela.
Fenrir se quedó boquiabierto por un momento, antes de sacudir la cabeza y mirar al enigmático profesor con una mirada que decía: no puedo entenderte, ni por asomo. Pero entonces, ¿por qué? Preguntó Fenrir lentamente. ¿Por qué lo dejaste entrar en primer lugar si sabías que sus transcripciones eran falsas? Ozpin reflexionó sobre la pregunta por un momento, antes de acercarse al Grimborn, golpeando su bastón contra el suelo de piedra mientras avanzaba. Porque vi potencial en él, respondió Ozpin con sencillez. Y creo que hoy tú también viste ese potencial. Estoy muy familiarizado con el apellido Ark, más que la mayoría, sin duda. Creo que, con el tiempo y si se compromete plenamente durante su estancia aquí, el joven señor Ark podrá cumplir su sueño de seguir los pasos de su predecesor. Este lugar hará de él un cazador. Fenrir permaneció en silencio, asimilando las palabras de Ozpin. Mientras tanto, el director comenzó a caminar hacia el tramo de escaleras que Fenrir acababa de bajar. ¿Quiere saber algo más, señor Lupus? Preguntó Ozpin. Yo también veo ese mismo potencial en usted. El potencial de ser una fuerza fuerte y firme para el bien. De hecho, me lo está demostrando ahora mismo. Cuando le revelé que sabía sobre los documentos falsificados del señor Ark, se preocupó de que me deshiciera del chico. Le ha cogido cariño y no quiere que se vaya. ¿No es así? Fenrir se irritó un poco al darse cuenta de que el hombre mayor lo había estado analizando tan a fondo. Pero, una vez más, ya sea por agotamiento o por algo más, Fenrir sintió que su ira se calmaba rápidamente. Entonces, ¿no te vas a deshacer de él? Preguntó el chico, vacilante. Ozpin miró al Grim por un momento, antes de ofrecerle al adolescente lleno de ira una sonrisa cálida y gentil. No, claro que no. Del mismo modo que no voy a deshacerme de ti, por mucho que me lo exijan algunas personas. El aliento de Fenrir salió como un escalofrío, esa oleada de calor envolvió su pecho como una manta recién seca. El demonio miró hacia abajo, a sus manos retorciéndose, mientras su cola se movía ligeramente detrás de él. Finalmente, reunió el coraje para mirar al hombre de cabello gris a los ojos con una expresión agradecida. Gracias, profesor. Ahora usamos honoríficos, ¿no? Reflexionó Ozpin. Bueno, supongo que es una clara indicación de progreso, si alguna vez hubo alguna. De nada, dijo Ozpin asintiendo con la cabeza. Buenas noches, señor Lupus. Y sin decir otra palabra, el director se giró y comenzó a ascender de nuevo a la academia propiamente dicha. Buenas noches, respondió Fenrir. Una vez que escuchó que el sonido de los pasos se desvanecía, Fenrir se giró para entrar a su habitación, sacudiendo la cabeza y reprimiendo una risa. Es un hombre extraño, pensó para sí mismo, pero no voy a mentir, me está empezando a caer bien. Jaune Ark se encontró de pie sobre un tejado que le resultaba familiar, observando cómo la luna flotaba suavemente en el cielo nocturno. El resto de su equipo había ido a cenar hacía unos minutos, pero el rubio se había alejado rápidamente, simplemente diciendo que había algo que tenía que hacer. Su expresión reflejaba un intenso conflicto interno. En general, parecía que su tiempo como lacayo de Cardin había llegado a su fin. El otro líder no había intentado comunicarse con él ni una sola vez desde que todos habían abandonado el bosque Foreverfall. Pero a pesar de esta buena noticia, Jaune no podía estar feliz. Al menos, todavía no. Aún quedaba una última cosa por hacer. ¿Pero qué digo? Se preguntó con inquietud, ¿cómo compenso las cosas que dije? El plan inicial de Jaune había sido venir aquí y planificar cuidadosamente lo que quería decirle a su compañero, y asegurarse de no decir nada que pudiera hacer que la invencible chica se enojara aún más con él. Sin embargo, ese plan se vio rápidamente frustrado por el simple sonido de una puerta abriéndose detrás de él. ¿No habrá Cardin esta noche?, preguntó Pirra sarcásticamente mientras se acercaba a Jaune. Pensé que ustedes dos eran mejores amigos. Jaune hizo un trabajo admirable al ocultar su sorpresa cuando se giró para mirar a la pelirroja, aunque la chica solo captó la ligera dificultad en su respiración cuando la miró a los ojos. El joven caballero rápidamente se dio cuenta de que solo estaban él y Pirra en esa azotea, podía decir lo que quería decir ahora mismo y todo este asunto desordenado terminaría en solo un día. Pero aún no había decidido qué quería decir, lo que hizo que el pánico se apoderara de él rápidamente. Sin embargo, mientras observaba a Pirra mirándolo con calma, esperando pacientemente su respuesta, sintió que su pánico era reemplazado por culpa. ¿Cómo puede seguir siendo tan cariñosa conmigo? Después de todo lo que pasó entre nosotros, no merezco a alguien como ella como compañera de equipo.
Dejando a un lado sus repentinos pensamientos de autodesprecio, Jaune se armó de valor y decidió decir lo que necesitaba decir, ahora mismo. Ya era hora de terminar esto. Pirra, empezó Jaune, con la voz cargada de pesar, lo siento. Fui un idiota. Solo intentaba ser amable y yo tenía todas esas tonterías de macho en mi cabeza. Jaune, Pirra interrumpió de repente la diatriba que Jaune iba construyendo poco a poco y continuó mirándolo con esos suaves ojos verdes que parecían disipar instantáneamente sus pensamientos ansiosos. Está bien. Jaune parpadeó con incredulidad. Pirra no podría haberlo perdonado tan rápido, pero al mirarla a los ojos, Jaune no pudo encontrar rastro alguno de engaño o enojo persistente. El espartano había visto la verdadera fuerza de los chicos hoy, y eso había disipado cualquier duda no deseada que pudiera haber tenido sobre el líder del equipo JNPR. A ella no le importaba lo que el chico pensara de sí mismo, en lo que a ella respectaba, él se había ganado su lugar en la academia. Jaune no pudo hacer nada más que sonreír agradecido a Pirra, agradeciendo una vez más a los dioses por haber tenido suerte y haberla conseguido como su compañera de equipo. Tu equipo realmente extraña a su líder, ¿sabes? Dijo Pirra después de un momento de cómodo silencio entre los dos. Sí, respondió el niño, dejando escapar un bufido de humor mientras recordaba una conversación anterior que había tenido con cierto niño fauno con orejas de lobo, eso me han dicho. Deberías bajar, sugirió Pirra mientras se giraba para caminar de regreso desde el techo. Ren hizo panqueques. Jaune se habría unido a Pirra inmediatamente después de oír eso, todavía entusiasmado por la buena acogida que había tenido su disculpa. Pero entonces, al recordar su excursión nocturna con Fenrir, recordó algo que había dicho el Grimm. Aceptar la ayuda de los demás no te hace débil. Incluso después de que ella aceptara, Jaune todavía no tenía muchas esperanzas de que Pirra estuviera dispuesta a extenderle su oferta una segunda vez. Pero aún así, tenía que intentarlo. Si alguna vez quería ser un verdadero gran líder, entonces necesitaba las habilidades para respaldarlo. Y eso no sucedería por sí solo. Jaune lo entendió ahora, necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir. Pero no hay jarabe, puedes agradecerle a Nora por eso, continuó la niña, sin darse cuenta de que Jaune no la estaba siguiendo. Espera. Gritó Jaune, deteniéndola en seco. Un tenso momento de silencio pasó entre los dos mientras Pirra miraba a Jaune con curiosidad, antes de que el chico finalmente recuperara el valor y siguiera adelante. Sé que no lo merezco después de todo lo que pasó, comenzó con firmeza, pero, ¿aún estarías dispuesta a ayudarme? A ayudarme a convertirme en un mejor luchador. Pirra se dio la vuelta y ocultó su rostro. La sonrisa de Jaune comenzó a tambalearse cuando su mente llegó inmediatamente a la conclusión de que la chica estaba a punto de rechazar su pedido. Sin embargo, como Jaune ya no podía ver su rostro, no captó la amplia sonrisa que Pirra hizo cuando sintió que el alivio inundaba su cuerpo. Ha tardado un poco más de lo que me hubiera gustado, pensó la espartana, pero al final lo conseguimos. Solo faltaba tener un poco de fe. Cuando Pirra finalmente se giró para mirar a Jaune, su rostro adoptó una expresión mucho más neutral mientras se dirigía lentamente hacia el desaliñado adolescente. Antes de que Jaune pudiera siquiera comenzar a cuestionar lo que estaba haciendo Pirra, la chica rápidamente se lanzó hacia adelante y empujó a Jaune al suelo. Oye. Gritó indignado el rubio mientras lo obligaban a ponerse de espaldas de repente. ¿Para qué fue eso? Creí que ahora todo estaba bien entre nosotros. Tu postura es totalmente incorrecta, explicó Pirra profesionalmente, colocando sus manos en sus caderas mientras hablaba, tienes que ser más amplia y estar más cerca del suelo. Oh. Jaune sonrió tímidamente mientras se frotaba la nuca. Parecía que la lección ya había comenzado. Jaune aceptó con gratitud la mano que le tendió y se puso de pie nuevamente, manteniendo su mano entrelazada con la de Pirra. Intentémoslo de nuevo, dijo su nuevo maestro asintiendo. Y así, los dos pasaron la mayor parte de la noche repasando varios ejercicios de combate y planificando un programa que, teóricamente, llevaría a Jaune por la vía rápida a ser un guerrero tan capaz como el resto de los estudiantes de la Academia Beacon. Sería un camino largo y agotador, pero Jaune estaba decidido a cerrar la gran brecha que había entre él y sus compañeros. Mientras los dos continuaban con la primera de lo que sin duda serían muchas lecciones por venir, no se dieron cuenta de que había un par de ojos azules brillantes que los observaban desde arriba. Fenrir Lupus observó a los dos entrenar juntos, con los brazos cruzados y una sonrisa orgullosa en su rostro. Bien hecho, Jaune, elogió el Grimm, esta es exactamente la manera correcta de volverse más fuerte. Haremos de ti un guerrero.
Mírate, gritó la suave voz en su mente, con un tono alegre y evidente, cuidando a tu nueva manada. Estás muy orgulloso de ellos, ¿no? Fenrir instantáneamente perdió su sonrisa y lanzó sus brazos hacia los costados, su cola erizada detrás de él. No son mi manada, pensó brevemente. Son solo un grupo de humanos a los que, particularmente no odio. Respondió la voz, claramente sin creer sus palabras. Resoplando, Fenrir se apartó de la vista de los dos estudiantes de primer año peleando entre sí y caminó hacia la torre más cercana. Lo que sea. Créeme o no. Estoy ocupado, así que regresa a donde sea que vivas en mi cerebro y déjame en paz. Una vez que confirmó que la voz no continuaría molestándolo durante la noche, Fenrir comenzó el proceso ahora rutinario de subir su cuerpo a la estructura de piedra. Después de todo, él tenía su propio entrenamiento que seguir adelante.